que hacemos ahí Sí, sí. eh, la doctora Mercedes por ahí que le debe estar con la pantalla en colores. Sí, resulta que para comenzar podríamos pensar que hay un orden, bueno, podemos pensar, es que funciona así. Hay como un orden sagrado de las plantas, ¿verdad? La planta, árboles o caá, ¿verdad? Porque esa es la palabra, dependiendo de qué utilidad o de qué función cumple, ya sea para el petunguar, para mover el espíritu del Yacairá, o en el caso de las flores, que también tienen su función. En el caso concreto ahí, bajemos al tema de Murucuyá, ¿verdad? Eh, la flor abierta es un símbolo de la vida. Y en ese contexto, la palabra Mburu, Ku o Ya, serían tres sílabas, de alguna manera, ¿no? Cuando florece, justamente cumple esta función el nombre de esta planta. Por lo tanto, se la tiene como la planta de la vida, donde se origina la vida. Es como que en esa flor uno puede contener, Imburú es justamente vida, en otro contexto no se olvide de que Purú, el ombligo, y en este caso en Burú, es lo mismo. Entonces, Oya es en guaraní también otra forma de decir que nace, que florece, cuando Oya es pegarse también, pero en este contexto original del idioma implica esto de nacer. Cuando hoy, por ejemplo, ya en contexto moderno, un guaraní parlante diría cuando empolla un huevo o ya. Y se escribe con la J, con el sonido que se usa para el guaraní, ¿verdad? Entonces, la flor, por un lado, es una flor sagrada. Se utiliza solamente para las funciones del arete, pero también en el momento más importante en el que la mujer, la niña, se convierte en mujer. Y era es, no esto de que era, es un rito muy sagrado que es celebrado en el contexto justamente del arete y que adornaban a las mujeres, a las niñas, con la flor del murucuyá, significando la menarquía de la mujer. Y en ese proceso, también cuando eh, en la fiesta de la nominación o cuando sabemos que está embarazada alguien de la comunidad, entonces también se celebra con esta misma flor. En principio, es sagrado, si queremos buscar así palabras concretas, es fiesta, y es la fiesta más importante de los aretes, de las celebraciones, porque es el advenimiento de la vida. En la flor está contenida la vida. Esa flor que implica en sí, porque tiene la representación al guaraní de todo lo que es el aparato femenino, reproductor femenino. Entonces, a partir de ahí tiene una consonancia muy fuerte en el contexto de la vida. Lo sagrado está allí. Entonces, eh, ayer alguien me pedía un pequeño artículo sobre la desnudez, y esto entre paréntesis nomás para iniciar el tema de hoy, porque no es nuestro tema de hoy, pero de todos modos, qué interesante, ¿verdad? Con esto de las flores, considerando que es sagrado, que pueden encontrarse todos los elementos que florecen en la vida de uno, y que hoy nosotros tengamos quizá por desde nuestra cultura actual, ¿verdad? Tengamos que tenerlo como algo oculto. En el guaraní era abierto, es decir, la desnudez implicaba esta justamente parte de esa libertad que hablamos tanto ya de hace varios días. Y no hay ese problema no existe ese problema de que lo miro mal, ¿verdad?
no hay esa situación. Entonces, eh, Carlos me está ahí probando para aterrizar esta complicada explicación. Y me está poniendo serio la cara, yo sé por qué. Pero en fin, tratando un poco de entender, doctora Mercedes, ahora no sé si, ahí está. Es un poco lo sagrado de la mujer que se celebra, y hay que entender esto en el contexto. Y hablaba ayer en el artículo que estábamos intentando esbozar ahí, justamente, de que en algunos relatos populares, no en el relato de Cadogan propiamente, pero hay como en el humor ciertos relatos que yo también recogí y que coincide con los relatos que hablábamos el otro día de Narciso de Colmán en sus poesías, de que la participación de la mujer en lo sagrado fue de la hora cero, como decimos nosotros hoy, del momento inicial. Tal es que tu papá estuvo acompañado de la madre del cielo que vivía en la luna, el Arasú, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la mitología hablamos de esto? Es decir, en ese contexto ya aparece la mujer y es la misma luna. Si ustedes se fijan en la flor del Murucuyá, nosotros quizá hoy miremos un girasol, ¿verdad? Pero si tenemos la flor del Murucuyá, tiene las características también del colorido del amarillo de la luna, los reflejos. O sea, todo ese contexto está allí. Y las flores blancas por abajo, que también ya es una explicación nuestra, ¿verdad? Pudiendo entender porque ellos conciben que ahí está la vida, y la vida proviene de estos primeros, Tupá y Arasú, que proviene también del Yacairá, que es el que ellos llaman en el rito del Petunguá, eh, significando la nube, porque hay ese Dios que está allí presente, construyendo este mundo y cuidando de ellos. Entonces, en ese contexto, aterrizar un poco, pero de todos modos yo, doctora, le voy a pasar también, y voy a pasar durante el grupo también, un poco más la explicación etimológica, llamémosle, porque tampoco hay una raíz, sino varias explicaciones de esta palabra que puede significar en ese contexto, reitero. Resumiendo, alegría, fiesta, advenimiento de la vida, en síntesis lo sagrado, y lo más sagrado que tiene el pueblo guaraní, que es la vida. Tenía muy claro lo que es la vida. Si hoy nosotros queremos hablar con Héctor de bioética, el guaraní tenía muy claro lo que es la bioética. Y muy buena. Si nosotros queremos elementos de la bioética, tenemos que leer un poco más de la antropología guaraní para poder darle sentido a muchas cosas que hoy están en discusión, y también a muchos procederes que en el mundo guaraní era quizá lo normal, de alguna manera. ¿Correcto? Eso por lo menos para introducir y responderle nomás a la doctora, introduciendo. Carlos, si me permití entonces por aquí para comenzar hoy con nuestro tema. Correcto, tengo la pantalla. Muy bien. Sí, doctora Mercedes. Sí, me Isabelino, ¿me escucha? Ahora sí. Porque estoy con un problema que tiembla mucho la imagen. Creo que por eso Carlos me bajó la imagen. Exactamente, sí, te tembló mucho porque hay problema cámara, pero... de conexión. Yo le quiero agradecer profundamente, Isabel. Esperé hasta la clase porque yo dije me la va a contar en algún momento. Gracias, muchas gracias. Y voy a esperar ese material. Gracias, Correcto. Isabelino. Buen Correcto. día a todos. Muy bien. Entonces, iniciando esta jornada, ya no recuerdo ni el número, pero en fin, estamos aquí todos prestos para retomar y continuar un poquito otro aspecto de cómo funciona este tema de la educación en el mundo guaraní. En la educación, la pedagogía moderna habla tanto del aspecto fundamental, y se habla, ¿verdad?, en la teoría, muchas veces la práctica no ocurre. Los maestros que quizás están aquí
los papás que estamos aquí también. Sabemos que uno de niño aprende jugando, dice la teoría. Y tan lindo cuando la contamos, cuando la cantamos, cuando nos separamos, pero muchas veces nos volvemos en son de profesores y los chicos quedan ahí como observadores de ese espectáculo entre el maestro y el alumno. En el mundo guaraní, los juegos es un aspecto fundamental de la educación guaraní. Y eso hace de que este mundo sea alegre. Decíamos el otro día de que existe una alegría, de que existe una experiencia en el que es, se le prepara al ser humano para ser feliz. Y no para congraciarse, sino para vivir esa plenitud, esa felicidad. Y eso tiene relación, evidentemente, con una cuestión que hoy nos reúne aquí, que se llaman los juegos. Y es interesante porque hoy nosotros balbuceamos. Voy a comenzar por la cuestión, por ejemplo, el doctor de Camacho, que es una cuestión idiomática aquí, el fundamento, sí, porque es lo que tenemos, ¿verdad? Y justamente el espacio, esto del juego, así como la palabra jugar, no existe aquí en plenitud. Existen algunos balbuceos parecidos y es concreto. Hagamos tal cosa, hagamos lo otro. Ese es el juego. Así como la palabra, no sé si me explico, el concepto y la traducción completa no existe. Lo que sí pudiéramos encontrar son elementos que nos ayuden a definir que estas cosas que se hacían son juegos. Y tienen sistemas, tienen, por supuesto, tienen palabras, tienen cantos. Y es una relación siempre comunitaria. Una de las características fundamentales es esa comunitariedad en los juegos. Prácticamente no existe el que juega solo. Una de las cosas que quizá quede todavía en la memoria nuestra, incluso de muchos de los que estamos aquí presentes, es el tema, por ejemplo, de Yaha Ñacañé. Vamos a las escondidas. Y en ese contexto, por ejemplo, es un juego grupal, pero no hay el vamos a jugar, sino directamente es el juego, a eso es lo que me refiero. Entonces uno va identificando estos elementos que ocurren y allí, por ejemplo, podemos, esta es una fotografía viejita que la había compartido con otro y ahora casualmente retomando un poquito encontré en ese contexto también de juegos colectivos. El que troza, diríamos en español, el que queda, el que no aguanta es el que pierde. Un juego de resistencia, diríamos, para los que entienden un poco de educación física por acá, ¿verdad? Pero ese juego de resistencia se va agregando gente, o sea, es decir, es algo natural que convoca. Nadie llama al resto. Van primero dos, va agregándose el tercero, hasta puede ser una cola larguísima. Y mientras que no se corta esa relación, pues no sigue el juego. Y en ese mundo pareciera que las reglas no existen, pero sí existen pequeñas reglas. Por ejemplo, el tema eh, de que se le permita agregarle a otros, por ejemplo, por detrás. No es que no está permitido, por ejemplo. No sé, hay reglas de juego. Puede agregarse la persona que venga. Hasta que no se suelte, sigue el juego. La única condición es, porque miren que hay dos cuestiones interesantes. Está el que entra para no romper la cadena y está el que entra para romper la cadena. Esto yo lo viví porque una cosa es que creo que se puede notar eso, el que lo toma por debajo del brazo.
y el otro que lo está haciendo cosquillas, que eso es parte del juego. Entonces se convierte en una cuestión muy interesante porque no tiene que soltarla de adelante. Y, y cuando uno mira esto, ¿qué estamos aprendiendo? Y vamos a mirar en un momento más, porque con los ejemplos vamos a entender. Y ahí pongo algunas palabras que nos van a ayudar un poco a rememorar estos juegos. Bueno, este primer juego que estábamos mirando es una de las variantes del Eyurá. El Eyurá, que en este caso es con la mano, es tomar. Yurá es, traducido literalmente sería poner una cuerda o atarlo con una cuerda, sostener a alguien con una cuerda, enlazarlo. Y ese enlace en este caso es con el brazo. Hay otros particulares. En el Eyurá también, y esto lo escuché, no lo he visto yo, en el relato de Jorge Lina, una dirigente, una cacique, hoy dice cacique en el orden de autoridad, ¿verdad? En Luis de Montoya, en un relato que ella hizo en un congreso, justamente de la participación de los niños en el Eyurá. Y entonces ellos usan, por ejemplo, en algunos casos, la liana, y no es que se cuelga, sino lo sostiene, es sostener nada más la liana. Y entonces dice, está fortaleciendo, lo dijo en guaraní, está fortaleciendo los músculos, se está preparando. Entonces, algunas veces con una liana nomás y algunas veces con dos lianas. Y el Eyurá también consiste, por ejemplo, en hacer dos equipos y el equipo que se cansa más rápido es el que tiene. Así como esos ritos que hablábamos, que puede durar horas, en nuestro tiempo reloj, estos juegos tampoco tienen tiempo. Es decir, no es que se juega, es repetirlo otra vez. Y lo más interesante, lo que insistíamos con el concepto, y va para todos los juegos, no hay el concepto de competencia tampoco en el juego. Termina en una risa comunitaria, termina en un redoble diríamos nosotros, de apuesta mañana a ver quién va primero en esa línea. Pero eso de que se crea ese clima de que yo perdí, vos ganaste, nosotros ganamos, vos perdiste, no pasa. Que siempre hay un lugar para todos y siempre la participación es lo que se gana. La comprensión de que el hecho de correr y el primero, el que toca, por ejemplo, que es el Juan que le llaman, ella está en el tercer lugar ahí. Juan en realidad es dedo, ¿verdad? El que primero toca, puede tocar un árbol, puede tocarle a otro chico. Nosotros tomamos ya del mundo, quedó en las misiones jesuíticas el Juan, y a lo mejor hasta alguna vez escuché esta palabra que debe decir que no está escrito aquí, que es el bopa. Viene del Juan. Es un juego justamente del que le toca al otro. Y allí está la habilidad de salirse de uno. Y van perdón, Isabelino, para ayudarlos a entender que son cosas conocidas, la mancha que sería para nosotros. Correcto, Carlos, gracias. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, lo que se descubre es la habilidad de saber salirse, la agilidad que tiene el cuerpo para correr, la agilidad que tiene el cuerpo para poder pensar en que había personas sin cualidad física, era impensable, porque eso era el momento de la educación física. O sea, todo lo que se comía, todo lo que en energía se traduce en carbohidratos, quizás allí era el momento de liderarlo, que tampoco era tanto, ¿verdad? Porque hablamos de una alimentación bastante frugal, ¿verdad? Pero de todos modos, la fortaleza que tenían
le permitió movimiento. Por ejemplo, en el de Yurá, que es el no soltarse o tomar la cuerda, también es el enlazar, por ejemplo, un tronco y saber llegar primero hasta arriba. O sea, va haciendo uno, va haciendo el otro, todos participan. Y mientras tanto, el resto de la comunidad de los niños están realizando o cánticos o hasta podríamos nosotros mirarle como que no alentando, sino es al revés, lo intentan desalentar y el otro tiene que tener la fuerza, es decir, está ayudando a crecer la voluntad. Y ahí está lo contrario a lo que nosotros podemos de esto de la pedagogía, muchas veces en el juego que metemos, el tú puedes, y vos adelante, vos podés, no, es al revés, aquí hay que decirle lo contrario, y ahí es lo que el otro reacciona, es increíble, es la pedagogía del revés más o menos, es desanimarlo, es decir, tú no vas a llegar, no tienes forma, cuidado que ya se suelta, hace todos los miedos, temores posibles, en grito, es una fiesta, ¿sí? Y también en esa misma fiesta se prepara, por ejemplo, descubrir la cualidad de que pueda ser más rápido, que es más ágil, pero siempre es en esa línea. Luego eso se cuenta en el Tata de Tuyeré, en ese encuentro también de la noche alrededor de la fogata, sirve para este momento de recoger también quién era más ágil en esto, quién es como el venado, quién es como otro animal que sabe o trepar o correr. O sea, se va tomando y entonces se va preparando para ciertas habilidades que es necesaria para la comunidad. El capichu A que está anotado ahí, que lo ven así como suena. A, insisto siempre que es fruto. Y en este caso tendríamos que mirar la primera palabra antes de este pequeño apóstrofe que hay, el capichu, que sería el coco. En este caso, el coco se utilizaba para el juego. Y esto era un juego, realmente, aquí hay una cuestión interesante porque esto quedó como juego femenino. Había juegos en los que participaban ambos, pero había juegos, y no he visto en el que los niños molesten a las niñas o a la inversa cuando uno está haciendo uno u otro. Es interesante. Son espacios, son momentos en el que, por ejemplo, en un telar, en un momento de descanso, se juega. Es lo que, no sé si existe, ¿cuál sería el nombre castellano? Carlos Tirar. La pachanga. Y también con el porongo, Carlos, el parecido al bolero, en esta época conocimos, ¿verdad? Algo parecido a esto, pero era con el cuello, no era con la mano. O sea, uno tenía que estar colgando y tratar de estirarlo de modo que uno lo tenga lo más cerca posible, se pueda acercar al cuello. Es parecido al bolero. No sé si conocen el porongo, ¿verdad? Con el que decimos en guaraní. Valero. ¿Sabes? El valero. Exacto. Emboca con el palito, como que se hace el recipiente que se emboca con un palito. En este caso es con el cuello. Con el cuello y lo que no tiene ningún palito acá, solamente es la soga y es acercarlo al cuello, lo más que se pueda posible. Y cuando toque la garganta es cuando uno está, pero más ágil para hacer. Es un juego de tórax interesantísimo. Yo no me animo a hacer eso. Pero en fin, el caquichuán, por ejemplo, en este contexto, y esto lo he visto también, mientras que juegan las nenas, que lo hacen en círculo, los varones hacen rondas alrededor de ellos y están en esas rondas haciendo cánticos, que son siempre la misma palabra también, parecía una ceremonia. Es decir, siempre hay ese sentido, por más de que estamos libres, estamos jugando para nosotros, siempre hay esa preparación para aquellos ritos, para aquellos momentos. Y allí lo interesante, cómo interactúan los juegos, porque en el caso siguiente, el ñoá
como dicen los Buda, o los Ñujá, como está escrito originalmente en guaraní de Montoya, en las misiones, es un juego en el cual se preparan lo que serían trampas, ¿verdad? Trampas para atrapar quizá posteriormente algún animal, porque no se olviden de que insistimos con esto, ¿verdad? Que andaban con la flecha matando, sino lo atrapaban primero para esa revisión y todo lo que corresponda. Entonces, ellos primero practicaban entre ellos. Era simplemente atar unos pastos, correr en medio, era jugar a la carrera en medio de unos pastos, unos juncos que pueden estar atados sin darse cuenta, uno se tropieza, cae. Tenía que saber salvar en qué lugar estaban esos atados, probablemente el que se cae vuelve al inicio de la carrera. También hacían por eso es Ñoá también, porque se quedaban cubiertos alguna vez en unas pequeñas, llamémosle empalizadas, que colocaban en ciertos accidentes del terreno. Nadie hacía un pozo, lo que había ahí de cavado, se aprovechaba eso, se cubría como si fuera algo normal. Y bueno, también esto se juega atado con venda a los ojos, vendados, y no pisar ciertos lugares. Todo es esa preparación y toda es una fiesta. Y en esto es al revés. En esto juegan los varones y las mujeres son las que preparan las trampas y son las niñas las que desalientan o orientan los juegos, en donde está comprometido la agilidad o la habilidad del varón. Normalmente en los juegos, y esto en el tiempo que lo vi, participan niños, casi todos los niños, es decir, una vez que puedan andar, están permitidos participar en los juegos. Sí hay como aquellos que ya tienen, por ejemplo, los tembetá, que ya tienen un grado, son como los que controlan en la ausencia de los padres, o son los vigilantes, participan de esta manera en el juego, también alentando, no solo como simples vigilantes, están allí una especie de acompañantes, de profesores, diríamos nosotros, pero ellos no enseñan nada, son los chicos los que van preparando y algunas veces intervienen ellos en los juegos o lo quitan de un lugar un poco más comprometedor que haya en ese espacio. El grado se va complementando allí de responsabilidad por parte de los más grandes. Es interesante porque es el compromiso. Luego, en las misiones específicas, estos serán los catequistas, es decir, ellos descubrieron, porque tiene un nombre en guaraní, que no son de papá y mamá, no es tú y tuba, sino es jerecuá, jerecuara o terecuara, los responsables. En guaraní, traducido directamente, no solo es el responsable, sino es el que tiene el cuidado y de lo que le pasa en ese momento. Esta palabra, al final, después de la guerra de la Triple Alianza en Paraguay, al menos tomó otra forma, es decir, aquellos niños que quedaron sin padres y fueron criados por otros, en esa especie de esa relación que hay, que pudiera ser, no tanto en el sentido de que sea tu padrastro o tu madrastra, ¿verdad? Pero el que te cuida, el que te acogió en su casa, se convirtió en jerecuara, finalmente. Esa palabra, y esa palabra hoy, por ejemplo, de terecuara o jerecuara, se utiliza en guaraní, al menos un poco más paraguayo, como cuidador o responsable de animales.
ya no en el contexto original de estos juegos. Para que vean también un poco cómo fue variando el sentido. Siempre en el sentido de cuidado, pero lo que se cuida y lo que se hace con esto, cómo va variando en el transcurso de los años, en su reinterpretación o reutilización. Uno de los juegos más idearios, porque siempre hay un arroyo cercano, siempre hay, es el ta, es decir, nadar. El ta o ya el ta, que es comunitario, ¿verdad? Los baños, la hora de los baños, que sería para nosotros las duchas comunitarias en los arroyos, es interesantísimo, porque es toda una fiesta, es un juego, es una... Y en el ELTA también, es decir, los preparan justamente para esto. Uno, el que ya más sabe, el que hace pirueta, el que hace, y el otro, el que está, diríamos de alguna manera, aprendiendo, y entonces también participa del juego y bueno, fortalece, por ejemplo, el Oñapuni forma parte de este juego. Es decir, meterse bajo el agua y estar un tiempo. Hay gente que, bueno, lo va aprendiendo y lo va controlando mejor. Entonces, ese tiempo de estar bajo el agua es también un juego, el que logra estar más tiempo. Incluso se crearon historias interesantes alrededor del que se sumergió en el agua y estuvo mucho más tiempo. Otro de los juegos eh, que tiene que ver con el mundo guaraní también es el juego con el fuego. Quizá en una especie de reminiscencia esto se mezcló con los juegos que de alguna manera llegaron hasta nuestros días, mezclado con la religión cristiana católica, en los famosos juegos de San Juan con esto de juego con los fuegos, la pelota que arde, por ejemplo, que llega hasta nuestros días, que es conocido como pelota tatá, tatá es fuego, y el tinirí es una de ellas. Esto, en cambio, es con un tizón, es correr al otro y se hace que el fuego, a ver, Carlos, ayúdame con mi castellano aquí, que estoy un poco flaco. Cuando se hace el fuego está, no precisamente el fuego, sino tengo la brasa y esto se esparce. La chispa, crepita. La chispa, eso, la chispa. La chispa no tiene que alcanzar al otro. Voy haciendo chispas y el otro no lo alcanza. Entonces uno va corriendo detrás del otro, no con intención de quemarlo y no con intención tampoco de hacerle ningún daño. Pero sí, no me tiene que alcanzar esa chispa. Y ese es un juego interesante. Normalmente esto se hace, ustedes me dirán, pero es un poco fuera de serie, se hace después del baño. Después del ta ocurre este juego. En el, en, la, en el final de la tarde, el principio de la noche, porque recordemos que la noche es otro momento muy ceremonioso de la... Entonces, dentro de estos, yo cité algunos, ¿verdad? Que es lo que más hoy todavía también en el mundo mundial se usa o se sigue aplicando, por lo menos si leemos un material, pudiéramos nosotros ir a encontrar todavía. Le faltan los juegos también del hacer, es decir, el que hace más rápido, el que va hilando uno y le gana al otro en la hilandería. Es decir, esa agilidad, esa habilidad siempre está, lo que diríamos en turismo, puesta en valor, ¿verdad? Siempre está adelante. Entonces, es una cualidad que tiene el mundo guaraní de poder ayudarle al otro a hacer crecer, no siempre para hacerle sentir mal, no es el que hace más lento se siente mal, sino mañana yo voy a hacerlo también y te paso, te gano, hago mejor, hago más rápido. En el uso de elaboración, por ejemplo, de ciertos, llamémoslo utensilios, o también están estos juegos, el que encuentra más rápido el árbol que corresponde. Hay una cuestión muy interesante que se metió en la religión católica y sobrevivió por mucho tiempo, al menos en el contexto y esto tiene que ver con el Piriní, este último juego,
en el contexto de las misiones jesuíticas y llegó hasta nuestros días. Y de esto, Carlos, voy a hablar entre paréntesis del muerto. Resulta que en un velatorio, digámosle, ya cristiano, hay como quedó en el humor, una cuestión de preparación de una cierta almohada para el difunto o la difunta, que tenía que ser con ciertas hojas, y esas hojas deberían ser arrancadas por familiares cercanos, que no debe de caerse de la mano del que lo arranca, y mucho menos al estirar la hoja, al arrancar la hoja, que caiga otra hoja de arriba. Esto tiene que ver con el piriri, porque la preparación de este juego justamente es arrancar el palo, la rama seca con el cual se va a hacer el fuego, y como un cierto grado de respeto, es toda una ceremonia, como pidiéndole al árbol lo que ya no le serviría de alguna manera, la rama seca. Entonces no tendría que caer otro. En el Piriní me cae otra rama, no participo del juego, porque es una señal de que no me está permitido, me habló la naturaleza. Yo creería que esto se mezcló con la cultura cristiana allí en el momento de preparar todo esto. Hoy por hoy, por lo menos aquí en la ciudad donde yo vivo, ya menos gente hace esto, pero en el campo es todavía una cultura muy fuerte de preparar la almohada del difunto, que no se te caiga ninguno. Y lo hace encima de la oscuridad de la noche. O sea, es coincidentemente con el juego del piribí que se hace una vez que entra el sol, y que se tiene que hacer toda esta ceremonia. Es decir, la ceremonia, y si quieren llamarle la ortodoxia, del mundo guaraní es tan fuerte que es la vida misma, así lo entienden. Y si me habla lo contrario, si me dice, yo no hago nomás, no participo nomás. Así también, por ejemplo, algunos, y esto es algo interesante, el que nunca, no existe el que nunca pierde, ¿verdad? Pero puede haber casos en el que uno va como siempre adelante en todo, nunca se equivoca, nunca cae en una trampa, nunca se le cae un coco, nunca le tocaron, nunca, siempre fue el mejor nadador, en todos los juegos, digamos. Y en este contexto, si es así, la comunidad de grandes ya lo tienen ojo, por dos razones. Uno, porque probablemente accedió a otra, digámosle, información que la comunidad no la tiene, entonces se comienza a echarle ojo a esto. O accedió a lugares donde no estaban permitidos y se le comunicó ciertas cosas para que tenga la habilidad, la actividad. O tercero, se puede hacer en favor de la comunidad, es decir, tiene todas estas cualidades y formémosle ya para que comuniquémosle ciertos liderazgos de modo que pueda ir potenciando ese liderazgo. Entonces, siempre está a la vista también de los grandes, por eso que se cuenta alrededor del juego, en los encuentros, o definitivamente se, se comunica, ¿verdad? Esa es la acción. Una peculiaridad del juego, por ejemplo, del Juan o de la Mancha, como decía Carlos, es que esto puede acontecer, por ejemplo, durante una fiesta del arete, por ejemplo, mientras entre un canto y otro se va haciendo como presencias. También los chicos que participan, los niños que participan en un momento de la fiesta, en un momento van jugando. Luego los niños no quedan al final del arete. Eso es algo interesante. Luego los niños no amanecen con los adultos en esta fiesta. Pero hasta cierto momento hay como una complacencia de que pueden participar haciendo lo suyo. El pinigí, por ejemplo, ahí puede funcionar también. Pero con un respeto. O sea, nosotros pudiéramos decir, están jugando y están haciendo berrinche, ataques de ese niño. No. Es parte incluso de lo que los adultos recuerdan
lo que alguna vez nosotros decimos también, aún somos niños y bueno, participamos todavía de los juegos también de los niños. Es como traerlo también en el medio de toda esa fiesta de adultos y que ellos tienen su participación a su manera, a su modo. Y eso es algo muy interesante porque yo diría que está muy clara esa franja, esa franja etaria, está bien definida lo que es el niño, el adulto y de la participación en las cosas que hacen. En cuanto a fortaleza, en cuanto a cuestiones de agilidad, en cuanto a todo eso es muy interesante. Ahí apareció el MOPA. Hay otro también, el Eñemo Manó. Este es un juego un poco complicado porque Manó es morirse, hacerse el muerto. Y este es un juego bastante jocoso, digámosle, por un lado. Pero para el que se hace del muerto, es todo un arte, porque no tiene que demostrar por ningún lado ningún hálito de vida. Entonces, es también una preparación eh, preferentemente para evitar que los enemigos atenten. eh, Quizá una preparación también, esto que decíamos hace rato de sumergirse bajo el agua. Entonces, es toda una fiesta y puede durar, pero el que sabe y tiene el arte. A mí una vez me preocupó uno porque realmente pensé que estaba muerto, a tal punto que recuerdo que fue el padre Melía el que me dice, no te metas en ese juego que nada está pasando. Yo estaba preocupado, ¿verdad? Y me quitó el padre, me dice, no te metas ahí, no, no intervengas en ese juego, ¿no? Porque sí era preocupante, realmente todos los puntapiés, los todo lo que aquello insidioso que le estaban haciendo no le hacía efecto, nada, estaba muerto. Eh, un juego que quizá quedó todavía y algunas veces nosotros le queremos proteger a nuestros chicos de hoy, ¿verdad? Es un juego interesante que es el Yapó o Apó, que es saltar. Y eso tiene mucho que ver con los espacios, con los accidentes. También es un juego con la cuerda, por supuesto, el saltar con la cuerda. Pero más es eh, en una pequeña zanja, quizás, en un pequeño, diríamos, valo nosotros, un pequeño terreno ahí, y es volver a saltar, y es volver a imprimir eso. Lo que decíamos hace rato, el ñemi o el cañé cañón, ¿verdad? Escóndete, es ñemi, ñañemi, ña cañón. Eh, y este también es parecido al ñemo manó, porque ningún ruido, uno está desesperado, se queda para buscar, eh, y en esto, en el ñemi es muy, imagínense que es la selva con todo lo que, pues, yo ya conocí la selva, media selva o un cuarto quizás, con sus peligros. Y esta es la selva profunda. Y hay varios relatos eh, de que hay veces, y la explicación es que quizá lo haya llevado alguno de esos seres mitológicos que hablábamos el otro día, porque realmente se pierden. Eh, y yo le preguntaba a uno de las autoridades qué es lo que realmente pasaba. Y por supuesto, la explicación más rápida, quizá el Muñay o quizá uno de estos duendes que hablábamos los haya llevado, pero eh, la atribución final es que hubo un animal por ahí y después muchas veces se encuentran pedazos o lo que fuera. Pero como que se fue muy lejos de la comunidad y estaba en la acechanza. Estaba avisado, pero se fue porque ellos, no olvidemos que sienten con la naturaleza. Ellos conversan con la naturaleza, ellos saben. Y estos juegos lo preparan justamente para sentir, para estar. Y entonces es parte del... Bueno, otro juego interesante que quizás yo y Carlos no vamos a participar tanto de este juego es el Bravucú, que es el peinarse.
uno al otro. Es un juego también. Y esto pasa entre varones y chicas y chicos. Es un juego de armar trenzas, de desarmar, de hacer, de volver a peinarlo. Es todo un rito. Y en Baduque también es un rito interesante, un juego interesante, porque ese momento que se saca también, y no voy a tener vergüenza de contarlo porque funciona así, ese momento de sacar los piojos que puede haber por ahí. Y entonces hay una explicación del por qué en el Baduque, porque es encontrar el piojo, por ejemplo, y una vez que se encuentre el piojo, no nosotros quizás lo mataríamos con los dedos, ¿verdad? Con las uñas, como creo que es una práctica que funciona todavía, sin esos venenos o champús que se usan. Pero en fin, en el mundo guaraní, cuando uno encuentra, lo lleva directamente a la boca y lo mata con el diente. Y a un médico de la comunidad yo pregunté, no es el diente en realidad, dice que el pobre bicho no aguanta la saliva humana. Entonces, más allá de que el diente haga lo suyo, porque luego lo escupen, es justamente esta la función que, bueno, traté de entender por ahí, porque me interesaba mucho qué es lo que pasaba, me parecía para mí algo fuera de lo normal, ¿verdad? Totalmente. Hasta tiene el contexto, vale la palabra, hasta descabellado, ¿verdad? Pero tiene un sentido y tiene también un efecto total mortífero, entonces que ya no hay posibilidad de que el bicho siga por ahí. Entonces esa es la cuestión por ahí. Y es parte del juego, o sea, nadie se escandaliza por esto, es un juego más. Bueno, hasta allí, esta primera parte, Carlos, de los ejemplos de juegos y abrimos la sala para charlar juntos. Sí, varias cosas. Primero, un comentario jocoso sobre lo que estabas diciendo. O sea, aparte no es tu piojo, es el piojo del otro, ¿eh? O sea, el que estás matando con tu boca. Pero, nada, quiero hacer la siguiente reflexión a modo de introducción, antes de abrir los micrófonos. Como decíamos al principio del día, estos elementos de tanto contenido lo que nos ayudan es a entender una cultura que se maneja con otros códigos, con otros valores, con otro funcionamiento social. Y lo que les pediría que comiencen a ver esto que hablábamos el otro día también, de una forma de ver, de decir, hay cosas que yo no hago porque yo soy el otro. O sea, dentro de la comunidad, yo soy el otro. Pero con lo que termina de decir Isabelino, que hemos hablado también del tema educativo, hasta del tema del entretenimiento y los juegos, fíjense cómo todo apunta al desarrollo comunitario, al fortalecimiento de los lazos comunitarios. O sea, no es una decisión el tratar de ser feliz todos los días, es una construcción, y es una construcción que viene de generaciones. Es una construcción social que viene de generaciones. Desde un juego infantil, los adultos te miran para ver si estás metido en otro lado, que aprendiste cosas que no tenías que aprender, o si tenés condiciones innatas para ser un futuro líder. Entonces, esta cosa es lo que nosotros miramos desde un conjunto antropológico. O sea, que no es de ahora, no es que estos se convirtieron en la situación actual. Nuestros documentales por ahí que compartimos tienen que ver con la situación actual, obviamente. Pero esto viene desde hace
miles de años. Esta forma de construirse como sociedad es su cultura. Y esto es lo que nos ayuda a entender determinados comportamientos que han tenido al cabo de la historia. En algún momento, Isabelino, a modo de referencia y de conexión, habría que explicar o bajarle una línea, por ejemplo, de lo que es para ello el cuñadazgo. Entonces, en la época de la colonia, que alguien, un español, se lleve tu hermana, en un contexto normal, uno podría tomarlo como una cuestión bélica, violenta. En la cultura de ellos no significaba eso. Entonces, esto es lo que empezamos a decodificar. Abrimos los micrófonos, levantamos las manos, los que tengan por ahí las cámaras apagadas, no importa si hacían interferencia o lo que sea, lo vamos abriendo, como quiera participar. Héctor, buen día Héctor, ¿cómo estás? Buenos días, muy contento de participar en esta reunión, en esta sala, en esta clase, donde puedo ejercer a mis anchas el mejor rol que desempeño, que es el de alumno. Así que agradezco muchísimo la dedicación y la pasión que me transmiten en esta construcción colectiva de una identidad que ustedes saben que yo estoy buscando hace rato y que en este caso en particular, con respecto a los juegos, me hace reflexionar sobre algunas características típicas de las sociedades, que es el aprendizaje a través de los juegos. Es decir, cuando Isabelino narra estas actividades lúdicas de los chicos, esos juegos de resistencia, esa foto lo dice todo, la foto de los niños abrazándose y tirando uno del otro, digamos, con el único objetivo de poner a prueba la resistencia del otro, sin espíritu de competencia, de creerse mejor que el otro, es algo que a mí me recuerda cuestiones ancestrales. Es decir, yo, como les dije, vengo de una familia por parte materna, guaraní parlante, y esta cuestión idiomática me ha traspasado, es decir, a través de toda mi vida. Y en términos de aprendizaje, más allá de la cuestión lúdica, lo pongo en claro como una forma de haber vivenciado, por ejemplo, las distintas etapas de la vida, digamos. Siempre en mi familia, como éramos muchos, siempre había un bebé, siempre había un primo nuevo, siempre había un bebé y por supuesto los otros chicos de distintas edades. Por lo tanto, yo que soy de los mayores, sentía como la responsabilidad de cuidar al otro. Es decir, yo llegué a mis 20 años sabiendo perfectamente cómo atender a un bebé. Es decir, cambiar los pañales, preparar un biberón, prepararle la comida, los purés y todo eso. Y ahí también entraban los juegos. Es decir, juegos que tenían que ver con cuestiones muy simples, como que a nosotros nos divertía muchísimo jugar al carancho, que era tipo carancho. Y a los chicos eso realmente, mis primos hoy en día,
adultos y padres de familia, en este punto me lo agradecen. Una reflexión al respecto, y con respecto a algunos aspectos que detallaba o detalla tan acertadamente Isabelino, que a veces se queda sin palabras en castellano, es totalmente comprensible, dado que la formación occidental y cristiana en la que yo particularmente digamos, me he formado al trasladarme muy tempranamente a Buenos Aires, lo que hizo fue desarrollar mi hemisferio izquierdo, es decir, un hemisferio analítico, secuencial, que necesita de un antes y un después, necesita una referencia de bueno o malo y de mejor o peor, y es esta cuestión competitiva que a partir de la escuela primaria, por ejemplo, se instala tanto, el mejor alumno, las mejores notas y cosas por el estilo. Dejando de lado el hemisferio derecho, que es lo más intuitivo, que es algo que yo personalmente he cuidado mucho. Es decir, intuitivamente he tratado de fortalecer o no perder esa intuición por la cual me comunico con otros aspectos que no son los lineales, secuenciales, históricos y analíticos, sino que a veces con una sola mirada o con una sola, digamos así, percepción de la realidad, yo sabía cómo esconderme para que no me encontraran en la escondida. Los juegos en este caso, según puedo percibir, lo que hacen es estimular justamente eso otro, que digamos nosotros percibimos como picardía, ¿no? La picardía de saber cómo esconderse, cómo no hacer ruido, cómo hacerle cosquilla al otro para que su, digamos, resistencia disminuya sin agredirlo, que eso es lo que me parece más interesante, sin romantizar, digamos, la cultura guaraní, sí quiero estar de acuerdo en subrayar esa falta de maldad, esa falta de competencia nociva, de descalificar al otro para sentirse uno mejor. Por lo tanto, lo que yo quiero hacer nuevamente es agradecerles que estén alimentando a través de estas exposiciones cada vez más interesantes esta perspectiva que yo tengo y que confirma que el camino que estoy eligiendo en este momento es el correcto. Así que era simplemente eso, compartir desde mi lugar, digamos así, subjetivo, la alegría de participar y de aprender. Así que muchas gracias a todos y a todos los participantes también. Gracias Héctor, muy amable. No sé si te vi levantar la mano, Graciela Basculegui, o me pareció nomás. A ver si podés habilitar tu micrófono. A ver si podés, tranquilo nomás. Si no, mientras probás vos, tranquila, no hay problema. Mientras lo haces despacito, le damos la palabra a... Seguí intentándolo nomás, a Carolina Rojas, que tiene la manito levantada. A lo mejor, ajá. ¿Ahí se puede? Sí, perdón Carolina, le damos ahí al puro Sí, Graciela. sí, Graciela, un tranquilo. segundito, ya seguimos contigo. Sí, Graciela. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen Isabelino, día. la alegría que me dio saber lo que quiere decir Capichuá, porque yo tantas veces irradié ese tema de Juancito Capichuá y nunca podía decir qué significaba. Así que me encantó eso. Ahora,
escuchándote, Isabelino, todo este tiempo, digo, el guaraní es un pueblo perfecto, porque vos hablás y yo tengo la sensación que es lo más parecido al Edén, eso, su cultura. ¿Es así? Nunca se pelean, nunca hay bronca, nunca se tiran los pelos, nunca es tan perfecto todo. ¿O es que nosotros no sabemos vivir? Las dos cosas. Gracielita, ¿cómo estamos? Tito, mira, sí, yo creo que sí, porque mira, yo ya no tengo los pelos ahora, alguien me los estiró. Realmente, el hecho de ver ese equilibrio y hablando escuchándole al doctor Héctor ahora también, tampoco de caer en el romanticismo, como dice él, ¿verdad? Pero evidentemente hay una relación tan positiva que ese saber vivir se traduce en el buen vivir, Graciela, y ese buen vivir que tanto nos hablan o que nos hablan en otro contexto más centroamericano, el Tumacausay, que se sabe, se habla y se dice, eso es eso mismo, ¿verdad? Es decir, no te olvides que nos preparan para vivir también el dolor, y eso lo vamos a hablar en otro momento dado. Hay dolor, sí, hay dolor, Graciela, pero hay que saber no estar plagueándose, como diríamos en otro contexto, quejándose. Nadie se queja, porque está la alteridad, es el primero. O sea, eso es que el otro día decíamos, a mí me importa tanto que me veo en vos, que no tengo por qué hacerte sufrir. Y si desde ese punto de vista pudiéramos pensar que es una especie de Edén interesante, y ese es el Edén que nos han enseñado. No te olvides que en el Edén descubrieron la desnudez, ¿verdad? Entonces, entonces aquí ellos todavía no descubrieron esa desnudez. O sea que si en el Génesis nos contaron esa historia bonita, aquí ellos, tal cual la inocencia, yo relaciono más, Graciela, con una cuestión en ese punto, porque he reflexionado sobre eso que estás diciendo. Y lo que yo pude percibir de alguna manera es que esa inocencia que nosotros llamamos la niñez está tan clara en el mundo guaraní de que eso mismo lo vive, ¿no? Por eso que, y llevo un relato extremo para que nosotros diríamos es un tonto entonces. En el año 96, 97, no recuerdo tan precisamente, hubo una denuncia de un pueblo abá guaraní que vive en el Chaco, aquí Chaco paraguayo, de un cura, un obispo, en este caso católico, que hace la denuncia. No fue eco tanto de la prensa. Yo estaba casualmente trabajando en este sector con educación popular y, y fui hasta el lugar. ¿Qué pasó? Graciela, en esa inocencia le dijeron que el blanco, el Yurá, había inventado una pipa mejor un petunguá mejor para llamar a los dioses. Y era a ver, Carlos, ayúdame porque yo voy a decir una tontería aquí. Era un 3x3, una bomba. ¿Conocen? Una que tiene una forma redonda, cilíndrica y que explota, ¿verdad? Es una bomba no casera, pero el otro tipo, pensando que era realmente una pipa, lo colocó y el otro le prende el fuego, imagínense. ¿Y qué pasó? Le explotó, le hizo triste. El cura hace la denuncia, el hombre no muere, evidentemente lo quedó destrozado. Lo ayudaron, sobrevivió, pero fue un desastre. Y a ese nivel no me quiero llegar, Graciela, no sé si es el Edén, pero es que la inocencia tal, y son blancos de esto también, ¿verdad? De que eh, no quiero exagerar, pero como decía, nuestra picardía blanca, exagerada, hace de que ocurran este tipo de cosas, ¿verdad? O sea, no sé si respondo un poco, Graciela, a esto, pero para graficar nomás hasta qué punto hay una cierta bondad
en ese cuerpo guaraní, en ese mundo guaraní. Y eso está así. Hay una confianza plena, porque no te olvides que la palabra dada es tan fuerte, que hay una confianza tal, es una relación estrecha, y que siempre me veo en el otro. ¿Cómo voy a atentar contra el otro si es mi otro yo? Eso. Fortaleciendo un poquito, o aportando un poquito, cosa que recordaba desde la pregunta de Graciela, un amigo en común, investigador también, participante en algunos eventos como es del que organiza la Fundación, como es Etimio Presuto, la vez pasada estaba con una reflexión que se la decía a cuanta persona pasaba adelante. Me la acabo de acordar. Y decía, ¿fueron los guaraníes los inventores del realismo mágico? A ver, y si uno lo piensa, no sé, pero que practicaban algo parecido, practicaban algo parecido. Nada, como un aporte que nos ayude a reflexionar un poquito. Lo había pedido a la palabra Carolina Rojas. Carolina, te estamos viendo. Ahora sí. Te escuchamos, no te vemos, pero no importa. No, es que no me ven porque estoy sin cámara. Lo que pasa, bueno, Tranquila. lo voy a decir porque en realidad no lo había dicho porque yo no estoy aquí por eso, yo estoy aquí porque soy participante del curso y yo por lo general estoy sin cámara porque yo tengo discapacidad visual. Entonces, para Ajá. poner la cámara, yo necesito de alguien que me diga, mira, esta derecha, porque tampoco se trata de mostrar el techo. Entonces, Correcto. por esa razón, Correcto. yo casi siempre estoy sin cámara, pero siempre estoy pendiente. Y con respecto a los juegos, yo quería no reflexionar, porque para reflexionar está Isabelino, pero sí hago el paralelo entre la forma del juego en el mundo guaraní y la forma del juego como yo la viví, que fue una forma súper brutal, porque yo vivía en un barrio en donde la única niña que era ciega era yo. Entonces yo tenía que estar en una competencia permanente conmigo misma para mostrar a los otros niños que yo merecía también jugar con ellos. ¿Por qué? Porque si yo no era veloz con la pelota, si yo no era veloz subiéndome al árbol a sacar ciruela o manzana o la fruta que fuera, si yo no era lo suficientemente veloz corriendo, o a veces, por ejemplo, jugaban no sé cómo se dirá en otros países, pero aquí en Chile el juego ese que tiran la cuerda que se ponen en un grupo con una cuerda grande y empiezan a tirar, y un grupo tira para un lado y el otro para el otro. Entonces Exacto. yo la experimentación del juego más libre la he vivido con mis sobrinos, porque yo juego con ellos, porque mi infancia en relación a los juegos fue súper competitiva. Entonces mi pregunta para Isabelino, sobre todo, que estuvo, y siempre pregunto lo mismo, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque él decía que había inclusión en el mundo guaraní la semana pasada, pero me queda la duda que eso, ¿qué pasa con el niño que es más lento, que no ve, que no camina, que quizás se desplaza más lento por distintas razones? Pero me llamó mucha la atención y me hizo pensar en mi propia infancia, y yo ahora como adulta, yo tengo ya 33 años y yo he tenido que reconstruir esa fase del juego para que no me resulte tanto. Entonces yo ahora con mis sobrinos juego, me subo, me pongo en el suelo con ellos, y mi mamá me dice, ¿pero qué haces si tú ya eres grande? Y yo le digo, pero es que ahora yo siento que sí estoy jugando sin competir. Correcto. Isabelino. Voy a ver si Sí, mañana mi esposo me puede ayudar para estar con cámara, a ver si se puede. Sí, sí, Gracias. Carolina, mis disculpas del caso, no sabía. No, que yo no dije, porque no No, es el tema. pero también se me escapó decir, te estamos viendo como una cuestión acá del intercambio, pero hay mucha gente con cámara apagada, por supuesto. Hay No, mucha pero gente. aprovechando el impulso, el hecho de usar la palabra ver no es Ajá, ofensivo para nosotros. Por ejemplo, yo correcto.
Yo te puedo decir a ti, nos vemos la próxima semana. Significa más que ver, yo lo significo como encontrar. Y a veces yo me Exacto. encuentro con personas en la calle y me dice, hola, Caro, ¿cómo estás? Obviamente la persona que ve me tiene que saludar y uno conversa un rato por la calle y dice, bueno, ya yo me voy, yo sigo para acá, nos vemos. Y la persona al principio se siente mal y yo le digo, no, no, sí, yo no enseño nada, pero es un pequeño aporte. Entonces la gente se siente mal y yo le digo, no, porque el nos vemos, para mí y para muchas otras personas más, significa nos encontramos, que puede ser en una semana, en un mes, cuando sea, pero nos vemos, chao. Y no hay que tenerle temor a la palabra ver para usarla con personas ciegas. Eso es todo. Y no hablo más Gracias, porque... gracias Carolina, Carolina. Carolina, un gusto de compartir, escucharte. Y yo hago siempre hincapié, Carolina, en el tema de la discapacidad del mundo guaraní, porque si bien es cierto, eh, en, eh, en principio, no nos olvidemos de que aquellas personas vivíamos con, por ejemplo, con para lo que sería para nosotros un síndrome de Down, por ejemplo. Sí, sí. Esto de alguna manera, ellos no tampoco lo satanizaban, Carolina, pero sí era como que quizá todavía, yo lo voy a contar en mi experiencia de campo, de campesino, la gente lo esconde, ¿no? Esconde a sus personas con Sí, discapacidad. acá también. Entonces, Yo hace un par de años vi un caso también. eso mismo pasaba de alguna manera, pero ellos no lo escondían en el sentido de, ellos participaban en la comunidad, pero sí como los limitaban, ¿verdad? Aquí uno no puede estar, sí comían juntos, o sea que tampoco era una cosa exclusiva, y esto yo lo he visto, pero sí hay cosas como que mejor no lo diga, mejor no lo haga, no lo moleste, en esa línea de no molestarlo, ¿verdad? Quiero tratar de explicarme porque no es el mismo concepto que yo pueda tener una persona con discapacidad, o familiar o extraña, ¿verdad? Al que tiene el mundo guaraní. Tiene un cuidado, digámoslo, ¿sí? Y un cuidado que muchas veces implica eso de esconderlo, ¿verdad? De alguna manera. Pero es Es más como porque para que no, es para que no le no le pase ocurra nada. nada. Eso, en esa Si línea me es al revés, Carolina. Sí, permitime decodificar un poquito, Isabelino, o sea, no es aislamiento, no es ocultamiento, sino que es No, preservación. es protección, eso, como Es dice ahí en el chat, preservación, claro, es preservación. protegerlo. correcto. Exacto, exacto. Pero en los juegos, Carolina, en los juegos sí, hay chicos, porque lo que más he visto, y ahí el doctor Héctor nos va a dar quizá la precisa del nombre, era gente que no podía manejar las extremidades, no caminaban. No sé cómo se llama esa enfermedad. Ah, ya, Estos, sí, habían chicos, y puedo decir que yo por lo menos he visto varios. Sí, podían arrastrarse, esa es la palabra, ¿no? Y irse sí, hasta el juego. arrastrarse. Igual se sentaban allí y estaban haciendo jolgorio, participaban, incluso intrigando al otro donde se escondía para indicarle que se pierda mal, que busca, no precisamente para que lo encuentre. Sí, hay una participación, Carolina, en ese sentido, ¿verdad? Y eso lo he visto, eso no lo leí, lo he visto. No, sí, Y en el caso, tampoco hay perdón, problema con eso, ¿verdad? Pero personas con discapacidad visual, yo por lo menos yo no vi. Personas con discapacidad motora, así como te digo, que no camina, algunos que también tienen un pie ortopédico, ¿verdad? Que eran muchos, ¿verdad? Entonces estos sí, eran blancos de los Ñujá, era mucho más blanco y era una risa comunitaria si este se salvaba del Ñujá. ¿Por qué? Porque alza un pie más alto que el otro, entonces justo se salvó de este lado, entonces tiene la habilidad de salvarse, por ejemplo, y no era claro, ningún claro, impedimento, o sea, a ver, claro, por ejemplo, yo voy a compartir la experiencia del juego de esconderse. Lo que hacíamos, porque yo tengo hermanas y primas que todas ven, lo que pasa es que yo me saqué la lotería. eh, lo que hacían, por ejemplo, era, ya, vamos a jugar todos al escondite, pero vamos a acotar el rango de búsqueda. O sea, vamos a jugar solamente lo que comprende el patio y la casa, no la calle.
Entonces así, por ejemplo, yo encontré a primas y hermanas por los ruidos. Hacían ruidos al moverse y yo gritaba, aquí hay alguien. Entonces al final se reían porque, y ahora lo contamos a los niños que ahora ya todas somos adultas, mis primas son mamás, y nosotros contamos y mis primas les cuentan a su hijo, la tía Caro, me dicen tía Caro, la tía Caro, nunca pudimos engañarla, nunca, 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 y se transforma como en una risa, y los niños también aprenden y se corrigen entre ellos porque cuando cruzan la calle conmigo, uno chiquitito le decía al otro, tienes que tomarle la mano a la tía Caro porque ella es adulta para cruzar la calle. Entonces los niños aprenden mucho más rápido que los adultos, son capaces de corregirse y no están prejuiciados. Exacto. Ese prejuicio, Carolina, es lo que quizá no existía en ese mundo que estoy tratando de... Y gracias, doctor, por la paraplegia, ¿verdad? Que es la enfermedad allí que Sí, evidentemente... paraplegia, de la cintura hacia abajo, sí. Eso había muchísimo, muchos chicos. Yo he visto muchos chicos, quizá, no sé, por lo menos en el hoy, no sé. En las misiones jesuíticas se nota que también había y hay incluso algunas, llamémosle santos, como le decimos acá, algunas imágenes talladas de madera. Las tallas de pesebre, sí, 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 Y sí, y que tiene la... aparecía con una joroba. Por ejemplo, otros que también conocemos que están en la zona ahí que fueron rescatadas en la universidad, en la Unicino. Hay una imagen de María también, increíblemente es María, pero tiene una discapacidad en el brazo, sosteniendo Ah, el niño. sí, sí, Es me la increíble, describieron en una fotografía. eso es interesantísimo. Entonces, se nota que yo no sé si los jesuitas trabajaron, pero que de alguna manera esa protección, o sea, va por ahí, para que nadie se le burle, para que nadie se le... En esa línea es, Carolina, el cuidado de protección que estamos hablando. Gracias, gracias. No, a usted, gracias. Y a todos por tenerme paciencia. Ya no hablo No, más. Gracias, Carolina. Mario Rivas tiene levantada la mano, después la doctora Mercedes Schoenemann. Buenos días, sí, casi con picardía me doy cuenta que este juego, el Capichuá, que jugué de niño siempre, era un juego femenino, pero era muy grato jugarlos con mis primos, mis hermanos, esa competencia con las pepas del coco en la tierra, y era un juego muy ameno, muy hábil, porque había que tirar las pepas para arriba, barajarlos de un lado, del otro, y bueno, se volvía muy divertido. Por ahí nuestros padres se enojaban un poco, porque claro, nos ensuciábamos todo. Era necesario jugar en la tierra, en el polvo. No se puede jugar mucho cuando la tierra es muy dura. Entonces sí o sí al barajar y soltar las pepas, uno agarraba un puñado de tierra también y así nos ensuciamos mucho. Pero más allá de esta cuestión de que, bueno, me acabo de enterar que fue un juego femenino, me doy más cuenta de la herencia que tenemos de los guaraníes, de formas que realmente no la esperaba. Bueno, quería aportar levemente esta anécdota con respecto a este juego. Mario, Perdón. Sí. no te olvides que he visto por un Yuru la explicación. Entonces, yo vi jugar a nenas en el contexto que me tocó, ¿verdad? Eso no significa, es una apreciación personal, ¿verdad? De que en ese contexto que me tocó y los varones que hacían como, no molestando, pero sí insistiendo con esos cantos alrededor, que es lo que yo he visto, ¿verdad? No, sin olvidar tampoco, Mario, ¿verdad? Y eso, que no lo dije antes, y gracias por traer la colación, que no siempre eran con el coco, también hacíamos de tierra roja los famosos, este, las pelotitas o bodoques, como le llaman por acá,
que también servía en su momento a la ausencia de esto, y eso sí lo hacían los varones, luego también serviría para alguna defensa o lo que fuere. El tema de preparar, como nosotros llamamos armas, ¿no? Defensa. Ellos más lo preparan en son de esa protección, también valga la palabra. Entonces, lo que puede hacer una bala, luego, algo en contra del otro, es para protegerse. Entonces, de ahí viene, por ejemplo, los amuletos que protegen, no le pasó nada porque tenía, o sea, ni se metió en el lío, en realidad, pero le protegió el amuleto, le protegió el diente de lo que tenía, la hoja que tenía colgada, el material que tenía con él, la oración que hizo. Entonces, todo eso también viene de estos juegos, ¿verdad, Mario? Como para hacernos un gráfico sobre lo que está diciendo. Dos reflexiones. La primera es que en lo que estamos conversando, trabajando y capacitándonos, intercambiando, tiene que ver con algo que es un buceo permanente. La historia no está contada de una manera lineal, sin baches. Es lo que se ha podido observar y se va contando, se va transmitiendo o podemos ir transmitiendo. ¿A qué me refiero? Hoy la visión que vemos del juego de la Capichuá es esta. A lo mejor existe que, por poner un ejemplo por supuesto, que cuando se produce tal hecho o en tal fase lunar, si llueve, también pueden jugar los varones, o es un juego exclusivamente de varones, esto solamente a modo de ejemplo, lo que estoy diciendo, pero eso no lo vamos a saber hasta que no se pueda observar, porque esto no se cuenta, o sea, no es algo que, vení, te voy a contar cómo jugamos a la Capichuá y jugamos las mujeres y cuando pasa la lluvia hacemos tal cosa. Esas cosas así no suceden, es de observación, el relato que se hace es de observación. ¿Ah? Entonces, hoy lo que transmite Isabelino tiene que ver con el tema de lo que se observa normalmente de que mayoritariamente participan el tema las niñas o las mujeres. Antes de avanzar con la segunda reflexión que iba a decir, le voy a dar la palabra a Mercedes, que está desde hoy con la manito levantada. Por favor. Mercedes Lloremán. No puede. Bueno, ¿alguien más? Marcela. Ahí está Mercedes. Ahí está Mercedes. Sí, sí, Mercedes. No tengo activado el video. No tengo activado el Sí, porque te hacía ruido. A ver si podemos hacer así. ¿Será que se puede ahora? Porque A ver, ahí. quiero... Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Bueno, ahora sí los saludo a todos, Sí, porque sí. me sentí un poco aislada. No. Esta parte del seminario, qué interesante es. Y como decías, Carlos, hay que observar en in situ, ¿no? Entonces viene un recuerdo de una experiencia en una de las aldeas que puede servir para que Isabelino también nos aclare cosas, y porque yo creo que demuestra que ellos siempre tienen un recurso para ayudar al otro. Por ejemplo, en una aldea que había niños jugando, y a mí me gusta mucho estar con los niños, así que me sentaba a observarlos. Hacían una ronda donde uno entraba y el otro salía, no sé cuál de los juegos que comentó Isabelino es, y había una niñita que siempre se sentaba cerca mirando la ronda, y en el hombro tenía un lorito. Y esto también para Carolina, ¿no? Que le agradezco todo lo que nos contó. Y yo decía, ¿por qué tendrá ese lorito y por qué no juega? Y la niña cuando me veía se me acercaba. Pero yo he trabajado mucho con niños, así que
tengo algo especial con ellos, y yo me intrigaba ese lorito acá. Entonces, cuando vio el cacique, a los 2 o 3 días, porque siempre jugaban esa ronda, que la niña se venía conmigo, él se acercó y me dijo, lleva el lorito, porque es sorda. Yo me quedé impresionada por eso. Yo dije, me acordé de aquel mito de Tumé que llevaba el loro en el hombro. Yo digo, ¿será que está en conexión con los dioses para que pueda hablarle al oído? Bueno, no sé, me surgieron un montón de cosas, y ahora escuchándolos a todos ustedes, que es tan rico todo esto, y este aporte que por ahí puedo hacer de estos recursos que ellos tienen cuando hay un problema de discapacidad. No sé, Isabelino me va a contar. Sí, doctora. Estoy enlazando con otras ideas que a raíz de de su ponencia ahí. Realmente yo recuerdo ahora mismo de uno de estas personas que estaba hablando con paraplegia, ahora ya puedo decir el nombre científico exacto. Tenía consigo, no precisamente un animal, sino tenía consigo una, digámosle una vara, no un bastón, una vara. Y con esa vara seguía ciertos pasos de ciertos animales, de modo a que pareciera que esa vara era mágica, pues yo lo miraba. Ahora que estoy contemplando aquel recuerdo. Y lo que hacía era que normalmente algún animalito que se acercaba por ahí, normalmente el que andaba por ahí cerca como husmeando, y raramente y se incorporaba sin problema como si fuera una mascota. Durante el día era uno de ellos, los monos, ¿verdad? Que siempre estaban por ahí. Y siempre como que, lógico, los ve y lo sigue, y golpeando la caña que tenía en la mano, lograba que el mono haga alguna cosa contra aquello que formaba parte de la risa. No quiero indicar qué cosa hacía el mono, pero como diciéndole, hazle esto, ¿verdad? Y el mono lo hacía, o otro animal. O sea, me acuerdo de esto, me viene en mente ahora que decís, y entonces, esto lo hizo fulano, y todos se tiraban encima de él, como para atrapar y sacarle la vara, ¿no? Y él se conseguía otra rápido después, no siempre es la misma vara, ¿no? Y bueno, eso me acuerdo viniendo un poco. Es decir, siempre como que todos tenían algo para ofrecer, y sí, insisto, yo creo de que este tema de que no hay más que el cuidado, no hay esa malicia, es lo que decía Héctor hace rato, esa maldad no aflora, de alguna manera, por lo menos entre los niños es increíble, y más todavía entre adultos luego, porque forman parte de las fiestas, tienen sus propios instrumentos, forma parte de todo esto, es normal que haga vida, porque Profesor, la vida es comunitaria, sí. profesor, perdón, y perdona a la compañera Carolina nuevamente. Lo que pasa es que, bueno, lo que ha hecho la cultura occidental, porque entre los tantos juegos que uno trataba de jugar, yo les voy a contar esta experiencia porque la inocencia de los niños, independiente que sean guaraníes o sean de donde sean, pero vieron mis hermanas, mis primos, vieron la película, esta típica película interminablemente larga de Jesús de Nazaret, que todos la ubican, que la ponen y la vuelven a poner todos los años, no sé allá, pero acá lo vuelven a poner y la vuelven a poner. Y es una película que dura toda la tarde y hasta la noche. Y a alguien se le ocurrió y vio el que aparece también en la Biblia. Yo no soy muy entendida en la materia ni muy creyente tampoco, pero aparece en la Biblia la historia de cuando Jesús cura a un ciego y le pone barro en los ojos. Y no encontraron nada mejor que hacer lo mismo. Entonces hicieron barro en un balde,
hicieron barro con agua y lo mezclaron y me lo empezaron a echar. Y yo tendría en ese momento unos 6, 7 años, no tenía más que eso. Y algunos eran más chiquitos y otros que eran un poquito más grandes. Entonces me preguntaban, ¿se ve? Pero ¿cómo se va a ver si no puede abrir los ojos con el barro? Ya, pongan un poco más, pero despacio. ¿Se ve? No, no se ve. Pero entonces tienen que poner más, despacio. ¿Se ve? Y al final terminé en urgencia porque me entró barro y mi mamá me intentó limpiar, pero ¿qué están haciendo? Y al final terminé en urgencia por culpa de la religión occidental. Sí, Bueno, evidentemente, Carolina, y la manera también, quizás en esa inocencia que estás hablando, indistintamente que del origen que seamos, pero que como hay un denominador común, ¿verdad? En ese interés también de replicar la cosa que vemos y que en el mundo guaraní, por lo menos, si bien yo no diría que replican ellos la ceremonia, es a la inversa, ¿verdad? Ellos se preparan para esto. Y hay algo interesante, es al revés, ¿no? No es que jugamos, yo no, y me aventuro en decir esto, una opinión muy personal, no creería que un guaraní juegue a ser mamá o juegue a ser papá, por ejemplo, o con la muñeca, no sería lógico por todo lo que vi y lo que aprendí. No sería lógico, por ejemplo. Jugar al adulto, jugar a cosas que no son, es jugar a ser niño. Es el momento, es interesante. ¿Sí, doctora Mercedes? yo le quería preguntar, Isabelino, entonces, ¿no es casual que llevara un loro en el hombro No es la casual niña? porque hay que recordar de No que nosotros hoy tenemos mascotas, ellos no tenían mascotas. O sea que la presencia de un ave que se acercaba era justamente para un recurso. Si bien era para avisar, si bien era en esa línea. Y es correcto tu apreciación, doctora. Era de esos loros que hablan, por eso me llamó la atención. Totalmente. Y Cuando me dijo el cacique, no me dijo la palabra sorda, no me dijo, pero me señaló el oído y me hizo así, como probablemente no sé, ese loro que era un sordo. paracao. También, Claro, claro, claro. seguramente. El paracao que es, o paracao, ¿verdad? En lengua más original de Montoya, que es el ave sagrada que habla con los sagrados y puede conversar y es el que está en la puerta, no nos olvidemos del Guimarães o Maraje, ¿verdad? Aquí, Carlos, hay algunas cositas en el chat que Sí, había levantado, perdón, había levantado la mano Marcela. Gracias, Isabelino, gracias. Gracias, Mercedes. Había levantado Muchas gracias. Marcela Eckerlat, no sé si sigue todavía. Sí, permiso, gracias. Buenos días a todos. Una pregunta, licenciado, muy breve. Cuando usted indicó el juego QA como dedo, ¿también era este juego así que se entrelazaba el hilo? Esa sola es la pregunta. Muchas gracias. Correcto, también ese es otro juego del cual también. O sea, del cual hay tantas cosas, ¿verdad? Que también se interviene entre dos, o sea que tampoco es un juego personal. Por un lado es el entrelazamiento y el otro es el que debe de, exacto, tiene que encontrar el modo de desentrelazarlo o encontrar el punto exacto para poder, que siempre es comunitario, pero también tiene que ver con eso. También cuando hablamos del cual, hablamos de los juegos que, por ejemplo, de la sobra, digamos, de sobra, si vale la palabra, estoy hablando en términos occidentales, de lo que queda de hilo, de la hilandería o del caraguatá que se usaba, también se podía aprovechar para hacer ciertas cuerdas, ciertas cosas. Y entonces armar y desarmar, por ejemplo, era un juego. Armar y desarmar. Volver a hacer lo mismo y hasta mejorar eso. Eso es parte. O sea, en un momento vamos a hablar de cosas concretas que tenían para jugar, pero como juguetes, ¿verdad? Hablando en términos de actividades lúdicas, pero esto no era tan normal. O sea, siempre es lo que se encuentra y hay juegos que no están permitidos. Es decir, uno de ellos, dijimos el otro día, rayar
rayar la tierra, por ejemplo. Se permitía solamente en caso de extrema lluvia, parecido quizá a lo que no tenemos hoy en América Latina, por lo menos en el sur, que no vemos lluvia hace rato. A varios días de lluvia ya queremos que escampe, entonces sí, como una oración que hacían con el talón, significando un círculo, el mundo, y el centro, y haciendo unas palabras que repetían en unos giros que podían durar horas sin perder el equilibrio. Y lo hacían a la vez varios niños. Era un jugar, pero era convocando a que cantes. Entonces, y son palabras. Yo aprendí estas palabras, las puedo decir aquí, no sé si va a sonar bien, pero las puedo repetir. El toquín boropi, tosé cuarajú, tamendándereje. Esa es la frase que repetían permanentemente. Entonces, traducida más o menos suena que siga lloviendo y la lluvia que venga que la lluvia venga pero escampado, sería una especie de traducción del moropí, y que salga el sol y entonces me uniría a ti, sería tuyo, porque la palabra mendá traducida por casamiento no es lo mismo en el mundo guaraní. Mendá es unirse, es sentirse parte del otro. Por ejemplo, ¿cómo se llama esto, Carlos, de hacer una planta con el otro que no me viene mi Injerto. Un injerto sería un mendá en guaraní, por ejemplo. Es en esa línea el mendá. Entonces sería parte de ese sol. Esa sería la traducción más o menos de esta oración. Y se repite por horas y cuando uno se cansa, son varios niños que hacen, va a otro grupo. Y muchas veces parece que tiene efecto. Yo no sé si porque me quedaba mirando a los chicos y después campaba. Yo hasta creo, ¿verdad?, de que sí tenía esta comunicación y que evidentemente luego lograban que escampe, ¿verdad? Uno podía ver eso. Yo viví eso. Yo no sé si yo lo hago ahora me serviría o tenía que tener una espiritualidad particular, pero sí funcionaba. En ese contexto que yo estaba, sí funcionaba. Yo me lo aprendí estos cantos porque lo quería hacer y ellos no me lo dejaban. Dice, no me decían estamos jugando, sino orente, nosotros no más, orente. Como que era muy propio de ellos, ¿no? Me gustaba mucho. Bueno, era más joven y podía hacer eso, pero no, ahora no me cabe quizá también, pero me aprendí la oración. Si sirve podemos copiarla después para algún diluvio posterior que venga. Aporte. A veces lo que pasa con el pedido de auxilio de Isabelino es por hacer de una manera rápida una decodificación debido a cosas como, por ejemplo, la siguiente: el guaraní debe tener más de 30 maneras de conjugar un verbo, que en el castellano no existen. Y uno, si los trata de castellanizar algunas expresiones, en español, en castellano, suenan horribles, y en guaraníes sí hay formas de decirlo. No solamente con hechos, con palabras, con cosas, sino con formas de expresión. Y se hace de una manera que, como decíamos al principio del seminario, no se traduce palabra a palabra, sino que se transmiten conceptos. Nosotros a lo mejor, por decir, incorporamos lo que poníamos ejemplo la vez pasada, la palabra ñatiú, por decir mosquito, pero en realidad estamos traduciendo 3 conceptos, o estamos sumando 3 conceptos. Cuando uno lo tiene que desarmar, tiene que decir, bueno, che, ¿y esto cómo se dice? Yo sé que en castellano el ñatiú es mosquito, perfecto, esa es la traducción directa, pero cuando yo lo tengo que desarmar, desamblar a la palabra, ¿cómo se compone cada una? Y es ahí donde un poco se busca el recurso como para castellanizar algunas cosas. De ahí surgen, es más, lo hemos dicho también varias veces, por eso hay cosas
que solamente tienen validez o sentido si se dicen en guaraní, porque en castellano no se pueden decir, o jamás significarían lo mismo. Jamás, no solamente por el contexto, no solamente por el contexto antropológico, social, de lo que estamos hablando, sino de la forma de expresarlo, no existen las palabras. ¿Alguien más? Yo, Carlos, quería que me Ahora sí el chat, ahora sí el chat. Sí. Aquí, no, Viviana nos recuerda el tema del Capichuá, que es una versión también la famosa Chiquichuela, que tiene que ver con este mismo juego. Y aquí también Viviana, no, bueno, se nota que aprendió bastante. Tuca e cañi o tuca e guapú, como le decimos aquí también. Entre los gallos aprendí el tuca e guapú, Viviana. El cañí es un poco mejor, me parece, porque esto hay que esconderse y si te alcanza, podés evitar que te den una tuqueada, diríamos. Pero el tuca e guapú es esperar el turno directamente. Y es un juego interesante porque también se prepara en ese sentido la voluntad. Tampoco es el golpe, ¿verdad? Pero sí hay un cierto dolor interesante por lo que se puede apreciar en ese contexto. Y bueno, se prepara para esto también. Había por acá otra cosita. A ver. Sí, Marcela también nos recordaba ahí los rodados, sí, sí, sí. Esto lo he visto, esto es parte de de la tarde, de los juegos del radar, que rodaban hacia el agua. Y era muchas veces varios, otras veces tirado, o sea, empujado por otro, llevando otra vez hacia arriba y, y formaba parte también un poco de ese ejercicio de lo que pudiéramos en ese momento de éxtasis, yo diría del KU, que tendríamos que revalorizar esta palabra para entenderla en un sentido sagrado. También yo creería que se prepara un poco para esto, porque evidentemente ese rodar no es tan fácil así nomás. Y por ahí anotaba alguien, a ver, eso es lo que dice, no sé si me perdí algo por ahí, Carlos, pero bueno, sí, es con cantos, es con... Tienen comentarios fundamentalmente, bueno, que piden el tema de la oración, viste que sería lo que hacía referencia a los otros juegos, pero por ese lado va. Ya, correcto. Perfecto, muy bien. Continuamos entonces, Carlos, por aquí. Sí, por supuesto, dio para muchísimas preguntas, reflexiones, anécdotas. Miren que si vamos a, insisto en que lo que decíamos el otro día con, creo que fue con una de las compañeras, no me acuerdo, la profesora, Marcela, no me acuerdo quién fue que estábamos hablando de educación por acá. Y entonces por ahí es interesante pensar cómo recrear toda esta historia en la educación actual, ¿verdad? A ver, aquí ya. Bueno, entonces, si nosotros hablamos de juguetes, así como tal, sí habían algunas cosas. Estamos hablando de cosas sencillas. Y estamos queriendo medirlo, insisto, con la categoría europea, ¿verdad? Eurocéntrica, de decir que hay juguetes. Yo creería que el concepto, así como juguete, porque no se olvide de que llevando en otro plano, nadie quiere ser juguete, ¿verdad? Entonces, en ese sentido no hay en el mundo guaraní. Todo es pedir permiso, es aprovechar, es que te prestan, lo estás usando. Y así, por ejemplo, uno de los que se usa mucho es el querambú. El querambú luego cambió de uso con la aparición del botón
Normalmente es una madera redonda con dos agujeros y que tiene un cordel por el medio y que se puede dar giros y luego hace un sonido, como que si alguien está durmiendo, como el roncar de alguien, el dormitar de alguien. Eso mismo se escucha. Y quiera no se olvide de que es el sueño, imbue sonido. Entonces es eso mismo lo que se logra con eso. No sé si hay alguien que conozca este juego con nombre castellano o parecido a, pero es eso mismo lo que se hacía con la madera. Coloqué aquí la palabra taanga, porque les decía que los guaraníes no hacían imágenes suyas, pero sí esa máscara de alguna manera traía a ciertos recuerdos, convocaba a un personaje o implicaba la presencia de otro. Normalmente ellos hacían tanga para los aretes, estas máscaras, no la imagen completa, pero por lo menos el rostro de los que querían atacarles, los contrarios, digamos, de alguna manera, o a los que le tenían miedo, de modo para que puedan perder ese miedo. Y entre los niños también había esa cualidad de que ellos hacían como imitaciones uno frente al otro. Entonces hacían sombras, hacían o se cubrían el rostro con algo para indicar la presencia de otra cosa detrás. Y ese era un estilo con cualquier hoja, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de cosas complicadas. El ñopé que decíamos hace rato, para el ñujá, el ñopé son juguetes que de alguna manera servían para hacer trenzas, pudiera ser la propia hilandería proveniente del algodón o de aquellas otras plantas que se utilizan también para, por ejemplo, la planta del pindó, que da cierto hilar también para hacer ciertos bolsos, y de eso también se podía preparar algunas sogas, algunas trenzas que se añadían a algo. Luego está el famoso ubirapá o ubirapaí, que luego se convertiría en una especie de instrumento musical. El ubirapá, que es un juguete, sería cualquier pedazo de árbol atado con un hilo que pueda hacer sonido o se pueda atarle algo, se puede estirar con él algo. Sería algo como más sencillo, más sin complicaciones, ¿verdad? A tal punto de que, por ejemplo, la hamaca que tiene su cuerda, su propio sujetador, en el ubirapá, por ejemplo, serviría, por ejemplo, para colocar sobre la hamaca y darle apertura. También el ubirapá es una especie de arco en otro contexto. Por eso decía que puede ser un instrumento musical dependiendo de para qué sirva. Y tiene una cuerda de un lado que normalmente se hace, el sonido es para convocar. El ubirapá también se utiliza en otro contexto como el lugar donde uno se posa, especialmente para la casa. Y luego aparece lo que sería el bocaí, hoy traducido como boca es pistola. En realidad es algo agujereado, donde el cual se podía soplar algo, un bambú,
quizá se le colocaba adentro un pedacito de madero o un trocito de hoja. Una cerbatana. Una cerbatana, exactamente, pero en el sentido bien así lato, Carlos, sin mucha complicación. Es un simple bambú y puede ir adentro cualquier cosa, ¿verdad? Normalmente con esto no, ahí Graciela va a volver a preguntar seguramente, pero no se hacían daño entre ellos. Lo que se lograba era llamar la atención del otro, sí, en el sentido de que hasta puede parecer para nosotros algo como insistente, cargoso, sea la palabra que quieran allí para eh, insistente en el sentido, o insidioso en el sentido de que el otro no tenía, el juego consiste en esto muchas veces, en el que el otro no tiene que perder la paciencia, no tiene que, es el control que tiene que, y tampoco se enojaba porque le pasaba esto o lo otro, ¿verdad? Entonces, forma parte también de este ejercicio de la voluntad. El quejar o las hamacas, que sí eran juguetes en el sentido de que ellos tenían su propio espacio para, no precisamente para dormir, sino también para dar vueltas. Estos estaban inspirados en un pajarito que tiene su nido en esta forma. No me viene el nombre español ahora mismo, el acaenchirurú, que es el ave que tiene como un nido colgante, y los que ya tienen originalmente esta forma. Las primeras hamacas tienen esta forma y son unipersonales. Esto sí es unipersonal, pero en el juego atado podría servir para estirarse uno con el otro, podría también a dar vueltas y esperar que el otro reaccione, salga, corra, siempre en relación al grupo. Bueno, estos son algunos de los elementos para citar. No hay mucho de juguete. Insisto, el concepto nosotros es por lo que vemos, por lo que tenían, así como nosotros hoy entendemos de materiales didácticos para actividades lúdicas, valga toda la aclaración pedagógica, no existía. Es decir, toda la naturaleza misma que le pudiera permitir tocar, insisto, hay cosas que no se tocan, rayar la tierra, jugar con el agua, o por el agua, como quieran. Quizá también desafiar, esas cosas no están permitidas. Quizá en un juego así, por ejemplo, imitar gritos, esto no, a no ser de que tenga la habilidad de imitar ciertas, esa otra cosa, de ir desarrollando la imitación de ciertas aves. Sí, con la mano, si queremos tanto invertir en términos de juguetes, la mano tenía mucho que ver, eso que hace rato Marcela nos mostraba, ¿verdad? Con el cual, y también hacer sonido con diferentes sonidos con la mano, imitando. El famoso urutaú, que nosotros le llamamos también en guaraní, también lo llaman huaymingue, por el sonido que hace, ¿verdad? Esta ave, por ejemplo, no se le debe de imitar. Hay aves que jamás se deberían de imitar. El suindá, que el otro día estábamos hablando también de los malos augurios, tampoco habría que imitarlo, repetir su canto, su trinar. Entonces, hay cuestiones ahí que hacen siempre en relación a la naturaleza. Por ejemplo, no habría que apuntar a la luna con el dedo. El juego, por ejemplo, de medir la naturaleza en el sentido de traer ciertos espacios con los brazos, porque no había metros, tampoco se hacía, porque eso sí es el sentido de jugar por la naturaleza. Entonces hay conceptos interesantes
del juego también que no se deben de hacer. Es decir, ahí sí estoy, valga la redundancia de palabras, ahí sí estoy jugando, le estoy jugando a la naturaleza. Estoy repitiendo cosas que no se deben, estoy imitando, estoy como que por lo mismo no se hace el tangá, por ejemplo, no se hace el cuerpo completo, no se concibe más que la imagen del otro. Sí, lo que decíamos, el cuatiá, en ese sentido, sí, de los dibujos, de los garabatos, de las rayas, de las líneas que nos muestran, pero no en ningún sentido pensar en hacer réplicas, sonidos o lo que fuera. Sí se imita en una especie de juego, por ejemplo, el eco que nosotros pudiéramos, a mucha gente le gustaría o le gusta, lo que no sé si Carolina, que vive cerca de la cordillera, hay ecos, ¿verdad? Entonces, esos ecos, por ejemplo, en el mundo guaraní, muchas veces no es tan bien visto como juego, porque se puede convocar o atentar contra la voz del mundo, de la naturaleza. Hay un relato de uno de los antropólogos anteriores a las misiones que justamente lo toman como presa, digámosle, en un contexto de la Amazonía, y él justamente recuerda de que quedando ahí lo hicieron aprender, de que lo tomaron para explicarle de que él estaba imitando o estaba llamando. Él comprendió eso. Ego Shan es el que trae en la memoria otro antropólogo también que vivió antes de las misiones jesuíticas propiamente, ¿verdad? Entonces, es interesante cuando aparecen ahí el tema de los mitos también. Si yo escucho el silbido del Yacyretá a la tarde, es, es porque tengo que parar de jugar. Cuando ya aparecen los Yarui, que decíamos el otro día, los dueños de las cosas, de los juegos, de las noches, de los espacios. Entonces hay que evitar ya esos juegos, esas risas. Evidentemente, en las tardes muy silenciosas también quizá nosotros traducido en tardes o quizá descansos medio burgueses, ¿verdad? Pero en el mundo guaraní esto del silencio es un respeto total. O sea, no se debería de atentar contra el silencio. Allí sí no entra la posibilidad del jolgorio. Normalmente estas actividades así, refiriéndonos a nuestro tiempo, acontecen a la media mañana y al final de la tarde, entre lo que van de la hora del baño o anterior a nadar, a estar ahí en el arroyo. Esos son los tiempos para que ustedes ubiquen también un poco más o menos cómo funciona. Carlos, ¿me perdí? Hola. Acá estoy. No, No, estuve un corte de luz aquí. Volví, no, ¿verdad? pero estás aquí Ya, todavía. correcto. Te hago una pregunta, Isabelina, aprovechando tu interrupción. Ha hecho referencia por ahí y a la hora del baño. Corresponde a una hora determinada del día y lo mismo que la hora de la comida. Sí, Carlos. Los baños normalmente son al final de la tarde. No, no precisamente, es como una actividad del juego o de la actividad diaria más. O sea, nosotros concebimos el baño, ¿verdad? Pero en realidad es un momento de nadar, de estar juntos, eso es lo que ocurre. Sí, es un momento de limpieza, de higiene, que se aprovecha para todo. No nos olvidemos que, y lo vamos a hablar en un momento también del seminario, quizá a continuación de esta también vamos a hablar mañana mismo sobre esta higiene que tenía en el mundo guaraní en cuanto a la educación,
a la limpieza, ¿verdad? Porque hay un mundo detrás de eso y eso hace que sea un ritmo y se cuiden ciertos aspectos, no solo... Y la alimentación tiene que ver evidentemente con esto. No sí en el horario quizá que es nuestro, particularmente de almorzar, ¿verdad, Carlos? De que sea mediodía. Esto puede ocurrir o al menos en una hora de la tarde o quizás también en cierta hora de nocturna, ¿verdad? Cuando hay buen plenilunio, se aprovecha ese momento, o sea, es el hambre el que convoca, no precisamente un horario, ¿verdad? Y por supuesto vamos a hablar del tema de cómo ocurre el alimento y todo eso en ese tiempo. Ya me diste pie y no puedo parar. El tema del baño, ¿es cierto que hay cosas que después de tocar agua no se hacen? Una. Y después, el tema de la comida, ¿siempre es colectiva? En el tema del baño, Carlos, hay cosas que ya se dejan, no solo después, sino se dejan de hacer antes del baño. Hay cuestiones que no se deberían, uno de ellos, por ejemplo, el ayuno, horas antes, es parte de ese proceso del baño, del nadar. Y posterior al nadar también hay ciertos alimentos que no se consumen, ciertas frutas que no se... Quizá también porque ya llega la noche, ¿verdad? Pero eso es siempre relativo al baño. Y si hay algo que se tocó, se comió antes, y dependiendo de qué sea, tampoco se aplica el nadar. O sea que sería jugar, quizás estar ahí, pero no precisamente estar en el baño. Sí, eso corresponde, Carlos, es así. Y eso pasa también con cierta, como decíamos en otro momento del seminario, que no se toma el agua, por ejemplo, antes de comer, mucho menos después de comer, o mucho menos con la comida. Hay un respeto con eso. Y sí, en el tema del almuerzo, nosotros diríamos disfrutar, diríamos aprovechar al máximo lo que se está consumiendo. En el mundo guaraní es compenetrarse con lo que se come. Dar gracias y conversar con eso que se está comiendo, ¿verdad? Entonces hay como una fortaleza de cierta conectividad con una fruta, con un pedazo de mandioca, de batata, y entonces sí, se está conversando, esa sería la palabra, se está conversando con el alimento, a su interior. Por eso es que no se conversa en la comida, no hay esa relación de hablar uno con otro. Y eso también tiene que ver con el juego, Carlos, porque en el juego está permitido ciertas cosas, así como decíamos que no se permiten, también nos preparan para esto. En el juego, por ejemplo, en este juego que decíamos hace rato, para rememorar aquí en la pantalla. Por ejemplo, en el juego del Eñemo Manó, que lo tenemos allí, el que hace el muerto, por ejemplo, es un momento en el que sí, súbitamente está muerto, ¿no? Entonces, el que funge de muerto debería de entender de que tiene que reaccionar en un momento dado para devolverle la tranquilidad a su gente, o sea que tampoco se queda con esa intención del susto, porque eso luego prepara también, está prohibido esas cosas, ¿verdad? O sea, no se dicen esas cosas, pero está prohibido. Forma parte de ciertas cuestiones como la que no atentar, no es que no se entra en el bosque, en la selva porque ya es de noche, sino porque está su dueño ya, el responsable. No se juega porque no es porque vino el Yarui, sino porque sabemos que son los que nos cuidan y son ahora los que van a recoger lo que se hizo en el día, son los dueños de esos espacios. Entonces se respeta. Pero eso no está dicho, eso está tácitamente incorporado en el pueblo guaraní. No sé si por ahí iba Carlos que me preguntaba. Sí, señor, sí, señor. Perdón la interrupción, pero estábamos justo en el momento de que por ahí
ayudaba a clarificar un poquito algunos conceptos que los decimos permanentemente dentro del seminario. Avanzamos, nomás. Sí, señor. No, evidentemente, y quiero ir como reelaborando un poco también todo este tema de los juegos. Hay algo muy, muy peculiar que no debemos de perder de vista. Insisto con esto. No estamos hablando de tecnología, evidentemente, sí. Tener una hubiera país es tecnología. Hacer una trenza es tecnología. Pero no estamos hablando de lo complejo. Estamos hablando de eso mismo que la naturaleza nos permite usar y aprovechar. Lo que no está citado, por ejemplo, aquí en cuanto a lo que se puede aprovechar, no se juega, y voy con lo que no se juega ahora, pero no son juguetes. El cuero de un animal que se trajo se usa, se puede usar para una oración, para un arete, para un opus, pero no para jugar, por ejemplo. No es que yo encuentro por ahí tirado, como quizás yo hoy lo conceptualice. Y bueno, venga, lo llevamos. Cortes. Los cortes de uñas que se hacían. Y eso he visto algo muy interesante. Hablando, pero eso es algo un poquitito para que hay unas palabras como seguramente frotar tenía que ver, lo frotaban, estoy hablando de bebés, y no le cortan, sino frotan, y luego hacen un soplido y se va rompiendo las uñas. Seguramente un proceso de secado y facilita eso. Pero quiero, eso entre paréntesis nomás. Quiero significar de que, por ejemplo, las uñas o algún cabello por ahí que se haya cortado, o insisto, con pieles de animales o dientes o restos, con eso no se juega. Con eso no se juega. Ni sirve para, si vale la expresión, burla o usarlo para asustarlo, no. Solamente con fines rituales, y se guardan esas cosas para esto, o para ir preparando amuletos. Es decir, cuando ya el alma de ese animal comparte con el otro y pueda ir asumiendo esas cualidades que tiene el animal, entonces también cómo lo van colocando, no precisamente para demostrar su gallardía o su capacidad de caza, sino va más allá de esto. Este tema de los juegos tampoco, o sea, de alguna manera está prohibido. Sí, jugar con, pero jugar por es lo que está prohibido. Entonces, hay que entender también eso. Yo puedo subir a un árbol y estar pendiente de que este árbol me permite. El juego es el que llega más alto y el que está a la frondosidad del árbol. Pero no es que yo rompa el árbol tenga que caerse o desgajarse. Yo cuido que no ocurra eso. O sea, el juego también consiste en eso, de cuidar la naturaleza, no precisamente de yo quiero hacer un bocaí, ¿verdad? Y encuentro una, para que se entienda nada más, no me viene otra cosa así en castellano, porque me viene uva pomó, uva billú, que son frutitas. En el caso de la naranja, por lo que está comenzando a dar frutos, ya en nuestro contexto actual, y yo quito una frutita para poner en el bocaí, pues no, eso no está permitido. Esas cosas no están permitidas. Lo que no corresponde no se toca, no funciona de esa manera. Entonces, allí es donde aparece lo que hace rato con Mario decíamos, que se recrea, por ejemplo, en bolitas hechas de tierra roja, eso sí, pero
Esa luego también, si están ya o no se van notando, es que se guarda, también se devuelven al mismo sitio. Esa es otra cuestión. Las cosas que se sacan se devuelven al mismo sitio. No puede, yo no puedo, supongamos el loro que hablaba hace rato la doctora Mercedes, tendría que devolverse al mismo lugar donde fue sacado posteriormente. No se puede dejar en otro lugar, no es porque es el animal y bueno, dejen en otro sitio, no importa porque es animal y volverá, no. Se debe de devolver al mismo sitio. Se respeta, insisto, con el tema de horarios de tarde, de descanso. El descanso es algo muy importante y todos los juegos sirven para el ejercicio físico. ¿Sí? Siempre es en relación al ejercicio físico y nosotros sabemos por educación, por pedagogía, por excelencia, de que la educación física desde la primera hora de la educación sirvió para poder preparar al hombre en varios aspectos, en particular en la higiene mental que hoy hablamos, ¿verdad? Y la neurociencia también nos permite avanzar sobre esa línea. Entonces los guaraníes, de alguna manera, también tienen que enseñarnos. Tenemos que entrar a aprender todavía en ese contexto. Y los juegos, para ir cerrando esta parte, Carlos, insisto de que en ningún momento, aparte de que no son con malicia o competitivos, tampoco el interés es, quiero usar hace rato la palabra, bueno, Carlos lo traducirá mejor castellano, nadie es caprichado. No me viene el español, Carlos, en este contexto. Sí, nadie se enoja, nadie se retoba con estas historias. O sea, es un juego de diversión, es una integración, es un intercambio. Carlos, te perdí. Ahora te escucho al final. Ahora te escucho. No, es problema mío acá de mi sonido. Perdón. No, que no es una competencia, que es un intercambio, que nadie se enoja, nadie se retoba. Exacto. Y en esa misma línea, Carlos, todos están preparados, compañeros, colegas aquí, todos están preparados, la preparación es justamente en esa línea. Mi participación implica esto, de que entro a jugar, entro a estar, no para enojarme o para crear problemas. Y allí sí, bueno, lo que Graciela planteaba, de alguna manera ese Edén perdido, y si ellos buscaban el idioma aranés, ¿no? Si ellos buscaban esa tierra sin mal, yo creo que era la práctica también. No hace mucho, hablando aquí con una cacique aquí de la zona de Pindó, hace menos de 6 meses, hablando del idioma aranés con ella, justamente me decía, todos hacemos el ejercicio, los que juegan, los que rezamos, nos preparamos siempre. Y al final también no todos podemos entrar. Y eso también me prepara para eso. No es que yo me voy a enojar porque no entré de humana. Me estoy preparando. Me llegará el momento. Pero si puedo, no todos pueden, pero si puedo, feliz. Pero también los que quedan no están infelices porque no entraron, sino felices por lo que llegaron. Y en este sentido, hasta pudiéramos decir, ¿verdad? Para los que les gusta lo evangélico, de que es muy evangélico esto, ¿verdad? Es decir, este es el planteamiento del cristianismo. Pero bueno, los juegos, y termino con esto, tiene que ver entonces también con espacios, con momentos, y tiene que ver también con acompañamiento y con preparación. Se cortó. Se congeló Isabelino, me parece. A ver, ahora no. ¿A ustedes también se les congeló? Sí, se congeló. Bueno, lo esperamos un ratito, lo esperamos porque estaba manifestando así algunas dificultades. Lo esperamos un segundito justamente para empezar con el tema de las preguntas y del intercambio. Mientras tanto, aprovecho yo para llenar un poquito el espacio. Nosotros diríamos, quizás desde nuestra visión, el que se enoja pierde. Y era así, o sea, es una construcción constante, es una educación constante,
es un preocuparse por el otro constante, es un crecer junto, es verme en el otro. Es otro modelo, es otra construcción social. Y volvemos a decirlo, uno no lo puede plantear solamente desde la lengua, o sea, hay cosas que no se pueden transmitir, que se vivenciaron, se construyeron desde lo social para ese entorno en el que uno después expresa. Me gustaría tomar el ejemplo de lo que a veces usamos durante el seminario, que era el tema del cuatiá, que lo traducimos como escritura, pintura, tallado, grabado, y en realidad es la exteriorización con el formato que quieras, o sea, la exteriorización en algo, en un papel, en una piedra, con una pintura, pero es exteriorización sería. Nosotros tenemos claro, lo que decíamos la vez pasada, cuando esto lo llevamos a la toponimia y cómo se puede traducir de distintas maneras, si no existe el elemento, no sabemos exactamente qué es lo que significaba o por qué le pusieron tal cosa. ¿Sí? Bueno, estas cosas justamente es porque es otro concepto mucho más global. Sí, o como manifestación, Mercedes, también exteriorización o manifestación hacia afuera, expresión. Expresión también sería una forma de traducirlo. Pero, bueno, lo quería compartir como una pequeña reflexión. Abrimos los micrófonos mientras llega Isabelino, si quieren que charlemos mientras esperándolo, compartiendo algunas reflexiones o intercambiando algunas cosas. Sí, Héctor, sí, Héctor. Sí, con respecto a lo difícil que es poner en palabras algunos conceptos que uno va incorporando de manera holística, es decir, vivencial, circunstancial, con un entorno y un contexto que no puede ser repetido. Es decir, por más que yo encuentre la palabra exacta, en cualquier idioma hablo, castellano, inglés, francés y demás, para definir ese momento, aún así ese concepto queda incompleto. ¿Por qué? Nuevamente lo mismo. Estamos acostumbrados a percibir y procesar la información de nuestra realidad con un aspecto enteramente intelectual en la mayoría de los casos. Yo me jacto de haber resistido a esa educación, de la cual salí bastante bien, pero aún conservo esta interacción entre estos dos hemisferios que a mí me parece interesante compartir con ustedes, dado que anatómicamente hay una estructura que une los dos hemisferios cerebrales que se llama el cuerpo calloso. Y que esto es lo que permite la información tanto racional, analítica, secuencial, temporal, con la otra que es multidimensional. Es decir, hay una visión multidimensional que es lo que a mí me pasa cuando lo escucho, cuando te escucho a vos o cuando lo escucho a Isabelino, de lo que se vive in situ. Es decir, yo todavía no he tenido la oportunidad de visitar ninguna aldea guaraní. Ese es mi objetivo. Creo que me estoy preparando mi camino como para poder
confirmar y completar ese sueño. Recuerden que soy un gran soñador. Entonces, esta cuestión multidimensional que las culturas originales de cualquier territorio, estoy hablando de América del Sur, América del Norte, Asia Central, Medio Oriente, digamos, los reales aborígenes han siempre conectado con esas entidades, que por más que uno le encuentre, insisto, por más que uno encuentre la palabra adecuada para traducir, por ejemplo, el Yasu Yateré, aún así no se puede degustar, por poner una cuestión sensorial, de la misma manera que cuando uno lo va incorporando, cuando uno lo va mamando. Ahí estuve leyendo en algunos de los chats, no me acuerdo cuál de las chicas escribió esto de la luna, es decir, no se puede señalar a la luna. Y yo lo compartí, bueno, exactamente es lo que me decía mi mamá, no señales a la luna con el dedo. Pero, y ella agrega esta participante, dice, porque te salen verrugas. Claro, y por a el ver, otro, pero sí. en esa historia, perdóname, Héctor, una cosita. Sí. Profundizar ahí. Esas cosas se entienden cuando uno tiene estos elementos, porque si uno sale de este grupo Sí. y va a la calle y le cuenta a alguien esto, además de risa, Sí, sí. sí, o sea, esto solamente se puede entender en este contexto. Solamente. Entonces, lo que nosotros vemos de la cultura guaraní tiene que ver justamente solo entendido desde lo que estamos hablando. Correcto. Y esto es el disparador para un montón de otras cosas. Héctor, cuando vayas al consultorio o al hospital la próxima vez, decirle, no, y te receto que no señale a la luna. Claro, o sea, te van a hacer un juicio por insanía, digamos. No, justamente, bueno, yo vengo particularmente muy orgulloso, vengo no oponiéndome a esas críticas, sino abriendo puentes como para que puedan entender cuál es mi perspectiva al respecto. Es decir, porque si no sería como escupir al cielo. Es decir, yo he recibido una formación académica que me permite a mí justamente disfrutar de toda esta estructuración que a mí me permite acceder al conocimiento. Y realmente estoy muy más que agradecido al respecto. Pero insisto, hay otra parte del conocimiento que no pasa por una estructura o por una taxonomía. Pasa por la comprensión global, holística del concepto, de la palabra, del juego, de la comida, de la percepción, digamos, del sonido ambiente, de la temperatura, de la humedad. Es decir, esas circunstancias que, si bien en algunos casos pueden ser medidas, en realidad son inmensurables. Es decir, porque tienen un cambio constante, ¿no? Lo recuperamos a Isabelino antes de irnos enseguida. Fantástico. Y te agradezco. Me parece darte un retorno que nos ayude a pensar con lo que estabas diciendo. A ver, claro que sí. Información científica, uno puede entender el empacho, la indigestión, la culebrilla, el fuego de San Antonio, y vos lo podés entender como científico, qué es lo que significa, pero sabés que una curandera te lo puede solucionar. Iba a decir, seguro que sí. Anda que te solucione el tema de la curandera. Y también desde lo científico debemos aceptar y comprender que nosotros podemos saber exacta y minuciosamente cómo está compuesta la miel. Pero sí.
sí. Vamos a poder hacer la miel como la abeja. Totalmente de acuerdo. Un excelente ejemplo. Mira, te voy a comentar algo al respecto. También soy curandero. Es decir, sí. Porque yo siempre le di valor a ese acto terapéutico que yo lo he vivido cuando a mí me curaban el empacho, cuando era niño, ¿sí? Mal de ojo no he sufrido, culebrilla tampoco, pero empacho he sufrido varios. Y siempre me lo han curado a través de distintos métodos. Uno es a través de la medición de una cinta, el otro es a través de un plato con agua y aceite, y en todos los casos siempre es la oración, es decir, siempre es la palabra, que es la que cura. Y de hecho, precisamente esa curandera me pasó el poder a mí antes de morirse. Esto es que me emociona decirlo. Para empacho, mal de ojo y culebrilla. Es decir, entonces ya directamente imagínate en ámbitos académicos presentarme con el médico curandero. Claro, o Es que sea, me da risa. podías ir a atender al hospital de guardapolvo, delantal y la cinta para curar el empacho. Acá en el hubiera sido un escándalo. Le damos el pase a Isabelino. Gracias, Héctor. Al Isabelino, contrario. Sí, por aquí. Estuvimos haciendo el aguante mientras volvías nada más, entre intercambios de experiencias, razonamientos, charlas amenas, esperando tu retorno porque sabemos que estas técnicas pueden pasar. Es decir, no avanzamos con nada. Pasó un poco de internet aquí, flaco, y no encontré ningún curandero rápido. Ese es el problema. Ese es el tema. Las cosas modernas no tienen esta respuesta rápida, porque sí, sí, la cinta, aquí no pasamos por eso. Qué bueno que haya aprendido sobre eso, porque se murió aquí la única que sabía, nunca me la pasó a mí. Entonces, sí. Bueno, Yo he tenido, disculpa, yo he queriendo, tenido el sí. privilegio de haber sido elegido también a partir de esa intuición, de esa curandera. Porque según ella me dice, te lo voy a transmitir a vos porque vos tenés el don. Esa fue la palabra que utilizó. Así que muy más que honrado, y obviamente también, digamos, reafirma este camino que vengo recorriendo de integración de estas dos verdades, por decirlo de un modo. Y este seminario es parte de este camino que estoy recorriendo, y nuevamente estoy muy feliz de encontrarme con todos ustedes. Gracias, Héctor. Abrimos los micrófonos para las preguntas. Estamos... Sí, Carlos, porque estoy conectado desde otro sistema de internet que no me permite Sí, por eso. compartir pantalla. Para acelerar un poquito, vamos al tema de las preguntas o las reflexiones si las hay, y si quedan, las continuamos el día de mañana si se les corta al profe Isabelino. Así que, Marcela, estamos contigo. Sí, permiso. Dos preguntas para el licenciado. Si podría citar otros juegos, por decirlo, de quietud, ¿no? Como había citado Capichua. Y otra pregunta es si sería tan amable de explicar el tema del juego de la hamaca, porque tenía entendido que tenía un significado de la hamaca esa que gira, que dice él, un significado de algo que se abre, como que aprenden a mimetizarse con la naturaleza. Muchas gracias. Correcto. Bueno, juegos de quietud hay muchos, de quietud en el sentido de estar sentado, quizá porque el juego en sí valga, es nuestra creación, pero de estar, por ejemplo, esa imitación con las manos, por ejemplo, de diferentes aves, eso es juego de estar sentado o de estar de pie, pero repitiendo.
El juego con el Bocaí, este también es incluso mimetizado. El juego consiste en que nadie está viendo hasta que uno lo descubra de dónde viene o proviene llamémosle la balacera, para que se entienda, ¿verdad? Otro juego quizás sí es las trenzas, la elaboración. Cuando hablamos de trenzas, voy a ser un poco más explícito con eso, porque te estoy diciendo trenzas que quizás hagan memoria o idea de lo que es la trenza de un pelo en el cabello de alguien. Yo estoy hablando de trenzas cuando se trenza, por ejemplo, para hacer una forma de un acordeón, por ejemplo, ¿no? Un bandoneón para quien sabe de música. Y esto tiene que ver porque imita a cierta forma de nido de una cosa. Se imita eso se hace y se puede. De los que, insisto, de lo que están permitidos imitar, de lo que están permitidos hacerlo. Yo quiero creer, por ejemplo, de que cuando llegaron los jesuitas ha sido un golpe seco bastante fuerte este tema de hacer imágenes de gente con escultóricos de santos que no estaban permitidos, por más que ellos no lo conocían, a lo mejor donde tenía ropa y era otra cosa. Quizás por ahí entró la cuestión. Pero cuando entró un Cristo desnudo, no se olviden que les cuento, y eso se nota que entre los Aymara también es muy fuerte. Si uno ve las iglesias en Bolivia, estas iglesias en Cochabamba, todos los Cristos están con su ropa, vestidos, de una manera muy particular, y la conservan hasta hoy. No es una cuestión de ayer, es decir, el mundo indígena sigue concibiendo estas cuestiones así, de esta manera. Y si bien otro juego también, el tema de silbar es un juego, el hacer la onomatopeya con la boca, esos también son juegos de quietud, digamos, de que uno está sentado y hace imitaciones. Otro juego es, si bien no es contar chistes o anécdotas como quizá lo hacen alrededor de la fogata, sí hay un juego también de comentario comunitario, donde, por ejemplo, se hacen descripciones del otro. Pero y como va, nosotros diríamos de alguna manera como que para descubrir quién es el otro, ¿verdad? Diríamos nosotros, pero en realidad esto es bien abierto, son descripciones y comienzan las risas y todo eso también, de quién está viendo, más o menos para que se entienda, estoy tratando de traducir cosas. Ahora, respecto a la hamaca, sí, la hamaca es en principio como una bolsa, ¿no? Que toma todo, uno puede hacerse por la cabeza nada más. Y entonces esas vueltas, esos giros, permiten hasta dónde uno aguanta el giro. Y hasta que diga basta, ya no. Pero esto es parte de la preparación, igual que lo que decía Marcela hace rato del rodar, ¿verdad? Entonces, serían la misma línea más o menos, preparan para otras actividades. En ese sentido de la hamaca, no la hamaca como el columpio que conozcamos nosotros, ¿verdad? Que haga este vaivén nada más, sino más por cuestiones de giros, una especie de caldecita, o carrusel, como quieran llamarlo, ¿verdad? Pero personal, y donde el resto estaba haciendo también mucho ruido, o sea que es aturdirlo, el juego consiste en eso, en aturdirle al otro o a la otra, ¿verdad? Que está dentro de la bolsa, a ver si luego tiene sentido de ubicación al final del juego. Estas son las cuestiones que ocurren normalmente. Y, insisto, parecen hasta burlescas o atacantes, ¿verdad? Porque allí el doctor Héctor nos diría, ¿cómo le llama? Cuando toma una medicina que toma todo el cuerpo, ¿cómo le llaman ustedes, doctora? Eso que, bueno, no me dio. Pero eso panacea. Sí, que es algo más completo, ¿verdad? Sí, en esa línea. Pero, en fin, lo que busca siempre es la preparación. Eso es lo interesante de esto. Y la comunitariedad. En eso también, evidentemente, escuché parte de lo que decía el doctor al final. No, aquí nadie va a salir renegando de lo que aprendió o de lo que nos dieron elementos.
pero sí de lo que fue subvalorado o de lo que está escondido y de lo que siempre nos quisieron decir solamente en palabras, ahora al ponerle actitudes, al ponerle hechos, ¿verdad? Evidencias, como que toma otra cosa, ¿no? ¿Verdad? Y más, yo trato de contar porque una cosa es la lectura, una cosa es compartir con el día, y otra cosa muy distinta es que él me haya llevado a estar con ellos y, como dice Carlos, volver a ver la película La Misión. Cuando yo vuelvo a la comunidad en la segunda vez, ya tengo otra, llego con otro espíritu, no con el mismo que llegué al principio. Yo los veo distintos, los veo, no, a ver, no me viene el castellano, no con el Aishicharanga, no con ese pobrecito, Sí. sino tratarle en el sentido de que me puede enseñar y vengo para aprender contigo. O sea, es decir, yo no tengo esa visión distinta que con quien yo podía medir, ¿verdad? Con mi ojo clínico, no valga eso, decir, ellos, yo sé y ellos no saben. No. Aquí hay cosas que realmente yo estoy más perdido que ellos y al final lo que ellos saben sirve a lo mejor, sin demeritar lo académico siempre, pero sirve más para lo que necesitamos hoy, que es el buen vivir. Insisto con esto. Entonces, eso mismo, ¿verdad? Y uno se siente compenetrado y entonces el juego de los niños le da otro valor. Por eso yo insisto y no logro quizá amonedar en palabras esto de que es un juego para el mundo guaraní. Es decir, es la vida, es eso mismo que ellos hacen. Es un momento, es un espacio. Es un espacio de los niños que son de los niños y que tampoco un adulto lo haría, ¿verdad? Pero que eso luego se traduce en términos, cuando yo voy creciendo, voy aprendiendo en términos de casa, en términos de defensa, en términos de oración, en términos de... Pero insisto, no se juega al adulto. Eso es algo muy interesante, no se juega al adulto. Isabelino, Sí, ahí retomando un poco lo que decía Héctor, también lo decía el otro día Cristina Morandini, que creo que se acababa de despedir, me parece, pero si está todavía, también tiene que ver con algo de lo que ella decía, de la idea de visitar una comunidad guaraní. Si nosotros vamos esperando de que salgan de fiesta porque vos llegaste y te atiendan como que reciben un invitado, estás equivocado. Si vos no entendiste el tema del silencio y que debés guardar silencio como lo guardan ellos, porque es el proceso de inserción o la primera comunicación o el primer vínculo, también estás equivocado. Nosotros tratamos de entender cosas con nuestro anteojo. Para entenderlas debemos ponernos el anteojo de ellos. O sea, no es la misma lectura, no es la misma lectura. Entonces, entender el proceso, por ejemplo, ¿qué significa el proceso de jugar? Jugar lo llamamos nosotros. Seguimos insistiendo en llamarlo como... Para ello es un proceso de aprendizaje, un proceso de evolución, un proceso de compartir, un proceso de fortalecimiento en una edad determinada. No, ¿se entiende? O sea, nosotros tratamos de mirarlo desde afuera. Como no tenemos las cosas como exactamente, perspectiva, entorno, contexto, exactamente. Como no tenemos las cosas para comprender su cultura, es que todavía nos llaman Yoruba. O sea, lo miramos porque saben cómo los vamos a ver, como que si nosotros, no sé, nos viene a visitar alguien que es de otra cultura, y no es solamente un tema de integración, sino es que conozcan qué significa cosas entre nosotros.
A ver, nosotros con Isabelino estamos del otro lado del río, acá nomás, cruzamos el río, y culturalmente hay cosas que son distintas. Por más de que estamos en una misma región guaranítica y demás, hay cosas que se hacen de un lado o se expresan de un lado y del otro, son distintas. Imaginémonos en esta cuestión mucho más conservadora, por llamarlo de alguna manera, o blindada en su originalidad, mucho más ortodoxa. Cuesta mucho entender. Perdón, pero quería aportar como para decodificar un poquito. ¿Alguien más, Isabelino, si hay algo? No sé cómo estás con el tema de tu conectividad, pero para que no se nos corte, aprovechando el cierre, si hay alguien más para... No sé de cuántos megas estamos hablando por acá, pero bien, vamos a estar donde se aguante todo esto, sí, porque el asunto que Carlos está insistiendo también y venimos como que contando, ¿verdad? Tampoco llevar al extremo, eso me hace eco lo de Graciela hace rato y quizá mucho nos está haciendo eco, ¿verdad? Eso de, bueno, entonces era el mundo perfecto. Sí, hay una especie, desde nuestra concepción entonces del mundo perfecto, sí había imperfecciones evidentemente, pero como era el árbol, vamos a llevar al extremo a ver si se explica esto. Yo veo que cae un árbol y bueno, se cayó el árbol porque estaba viejo, estaba podrido, estaba, no sé, para mí se cayó un árbol. Vino una tormenta y tiró un árbol acá. Eso mismo. Pasa algo y tenía que haber pasado, es parte de la naturaleza. Cayó esto, pues cayó. Tampoco hay, se alarma por eso. A tal punto que quiero nomás significar adelantar algunas cosas respecto a la salud. Que cuando alguien está muy enfermo y que ellos se dan cuenta que está muy grave, se hace una fiesta alrededor del enfermo. O sea, nadie está preocupado, desesperado, porque no sería como lo mismo que a veces yo pego un telefonazo y contando que alguien muy cercano nuestro, un amigo, no sé, le dio una serie. No es lo mismo. Ellos están alrededor celebrando, incluso animándolo, el espíritu, es otra, y eso se describe en las propias misiones jesuíticas. Cuando el padre Sepp, hacia el 1700, atiende la famosa pandemia, que no fue otra cosa de la varicela, aquí en Santa María, recuerda de estos cantos, y a tal punto que uno que se hizo más cristiano le dijo, bueno, como es tanta la fiesta, hagamos la fiesta, y entonces le dice, ¿y cuál es la fiesta? Y la fiesta patronal. Saquemos la imagen y hagamos procesión. No en el sentido triste de, vamos a pedir, a rezar, no, porque están de lo mejor todos entre medio que quieren explicar desde ahí. No, hagamos la fiesta. Y lo hicieron. Y todo el mundo se curó. Es decir, a ver, se acopló a la imagen, todo eso, pero siempre esa cultura de que se celebra, de que hay que animarnos, de que esa preparación que estamos hablando de la voluntad que ejercen con fortaleza y que va desde la hora de la infancia y que trasciende el tiempo en la vida. Hay cuestiones que quizá para nosotros parezcan infantiles también y parezcan juegos, que para ellos son parte de la cultura misma ritual, ¿sí? Quizá, por ejemplo, en una celebración aparezca, y yo puedo decir, sí, se introdujo una máscara bailando y parece más, tiende más a un juego, no. Aparece uno con la piel del tigre, y parece que está amagando, quizás. Sí, decíamos el otro día, teatralización, no es así. Si nosotros le ponemos los nombres con los que queremos, pero ellos están viviendo esa experiencia, convocando a la naturaleza y buscando respuesta en la propia naturaleza, que es la que les habla y con la que ellos conversan. Si bien el Paracao da respuestas, aquel loro que da sagrado, que da la pista hacia dónde, en la puerta del Illuminati, también da pistas para indicar cuestiones sagradas. Entonces se respetan sus sonidos, insisto, con el día anterior, por ejemplo, el canto de un simple macaco, que puede indicar o la lluvia o la sequía,
o tiempo o días de frío, o días de calor, dependiendo la hora en que comunican esto. Bueno, todo esto hace a que, de alguna manera, esa consonancia, esa resonancia con la naturaleza, se afine cada día más. El oído, quizá una persona que no todos tenemos, por ejemplo, el tema de la música, que pueda escuchar una desafinación en unas cuerdas. Ellos la tenían claro, por eso que cuando los jesuitas llegan, entró la música fácilmente. No es porque ellos ya tenían una orquesta montada en la selva, sino porque tenían esa facilidad de afinar, de reconocer, y los desafinos también, los cantos fuera de lugar, entonces, lo que no eran propios del espacio. Entonces, por ahí también que significar en este día particular, trascendiendo con el tema, los juegos también tienen mística, ¿sí? Y en los niños esto mismo se va instalando. Eso es lo que hay que, así a grosso modo, comprender, de que es parte de ese proceso, como decía Carlos, y que si bien nosotros le llamamos juego, para ellos es aprendizaje, es compartir, y hasta se puede perder, porque, y esa es una cuestión que no olvidé, y ahora lo recuerdo, y no puedo dejar de decirlo, se respeta ese tiempo. O sea, dejen de jugar y vengan a comer. No, 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 no. Están jugando, están haciendo lo suyo. Cuando tengan ese espacio y dejen ese espacio, vendrán a comer. Entonces vamos a esperar, tampoco nosotros comeremos antes, vamos a esperar. Algo interesantísimo, ese espacio se respeta. Es lo que de alguna manera cuando se arma las primeras escuelas de libertad, lo que nos hablaban, respetar ese espacio de libertad, eso mismo hacían los guaraníes, lo que los griegos comenzaron a hacer con la escuela. Carlos. Uy, cuántas cosas da para decir, pero bueno, vamos hasta donde podamos con algunas cuestiones. Un poquito desmitificando esa utopía de todo maravilloso dentro del mundo guaraní. O sea, nosotros nos estamos esforzando por mirar la actualidad de determinadas cosas, que si miramos el abanico completo de la historia, vamos a mirar también el tema de los que nombramos por ahí, la antropofagia, la poligamia, y un montón de cosas que hoy culturalmente dijeron, no, che, pero esto no está bien claro. O sea, nosotros estamos mirando solamente un comportamiento social de una óptica actual, de una manera selectiva, lo que estamos tratando en este momento. No es que es tan idílico para nuestra visión cultivada de hoy, sino que tiene otros elementos que a lo mejor no nos resultan tan simpáticos o tan acordes a una visión actual. Así que deberíamos también meter eso cuando hagamos el análisis de que no es una cuestión tan romántica y aceptada en todos sus aspectos, sino que hay cosas que nos van a chocar. Eso por un lado, y por último, lo que dijo Isabelino hoy, se respeta el momento de educación. Nosotros, me hizo acordar automáticamente a algo que hoy planteamos nosotros como dentro de los trabajos de la Fundación. La Fundación tiene otras actividades y dentro de eso trabaja con áreas de rescate de identidad cultural, puesta en valor patrimonial, la realización de museos, y una de las visiones de la Fundación es recuperar los museos como espacios de educación, no de exhibición o comunicación patrimonial, nuevos espacios de educación. Habrá que ayornarlos, nuevas tecnologías, pero a ver, el juego es un espacio de educación, tomado como un espacio de educación, de crecimiento, y no de entretenimiento nomás. Cedo la palabra quien tenga ganas, pidiendo a ver cómo está el chat. Isabelino, por ahí nos hablan del tema de la caminata sobre las brasas, si tiene algo que ver con el Pirí
¿O es algo Sí. posterior? Ya habías comentado eso en su momento, pero si querés mientras. Es más, tiene el plus guaraní eso, de caminar sobre las brasas, porque si bien controlan la voluntad, también controlan los nervios. Una persona con un poco de nervio va a tener cierto sudor, que es lo que quema. Entonces, controlar esto hace de que los pies estén bien secos y pueda caminar sin problema y salga airoso sobre el famoso caminar sobre las brasas. Es una mezcla, y sí, es una mezcla de costumbre cristiana, pero con aprendizaje guaraní, al igual que cuando hacían quizá una imagen de un árbol, ellos de una escultura tenían la experiencia de que un árbol que sirva, especialmente el cedro, se les permitía hacer los cachiveos, como le llamaban ellos, pequeños barcos, canoitas, ¿sí? de bipersonales. Entonces, eso mismo también funciona de esa manera. Entonces, sí, en guaraní, tatapuin, ari, yihasá, usar las brasas, es una mezcla, ¿sí? Y allí aparecen otros también en ese contexto de la historia de San Juan, otros juegos que hacen los adultos muchas veces, que son teatralizadas y formaban parte de los aretés en realidad, que se tradujo en esos términos de juegos de San Juan, como le llaman en el mundo popular, que proviene ya de un arraigo católico, ¿verdad? Bueno, no veo manos, no veo preguntas en el chat. Así que, bueno, esperando que mañana tengamos la posibilidad todo de conectarnos y de vernos nuevamente, vamos a cerrar la clase de hoy. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere, a partir de las 9 horas. Ha sido un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, hasta mañana.